Ya están los animalitos en el chat. Bueno, gracias. Buenos días a todos. En nombre de la Fundación Tierra Sin Mal les damos la bienvenida a esta nueva jornada del segundo seminario de Antropología Guaraní en una calurosa eh, mañana en el hemisferio sur. Eh, Así que, bueno, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida al profe Isabelino Martínez de Santa María de Fe, Misiones, República del Paraguay. Isabelino, buen día. Muy buen día nuevamente, Carlos. Ya lo hemos hecho fuera de micrófono, pero aquí oficialmente un placer de compartir, como siempre, Mante. Awuje es una palabra que en algún momento dado tenemos que formalizarlo porque es el saludo original guaraní. Hoy nosotros en guaraní paraguayo decimos Baeixapa, traduciendo quizá el hola o el qué tal. Pero de todos modos, el Awuje es una palabra religiosa que significa el bienestar y bueno, tantas otras acepciones, que también significa la despedida, el agradecimiento. Normalmente el abulleo o abuyeí es en el contexto de dar gracias por encontrarse con el otro. Esa es la formalidad para no perdernos mucho en la palabra, ¿no? Pero es una palabra muy honda, muy profunda. Entonces, abuyeí mante teines agüe de coape, por estar aquí juntos. Y como dice Carlos, sorteando entre el tufo de la mañana, la madrugada de Cira el Camacho, el frío en Rusia, y bueno, todas estas cuestiones que nos unimos también en tantas problemáticas a nivel mundial, ¿verdad? No podemos, no podemos estar ajenos a todo el problema. eh, También nos unimos a ese dolor en Turquía, a nuestros hermanos en esa zona. Y bueno, estamos viviendo momentos muy difíciles y también de alguna manera nosotros queremos ir acompañando desde estos seminarios, mirar un poquito en ese retrovisor del tiempo, no para quedarnos estupefactos ante ciertas realidades, sino para emerger nuevas posibilidades en este mundo en que nos toca vivir. Entonces, bienvenidos, bienvenidas, un gran placer de compartir siempre con ustedes. Eh, y Voy a tratar de aterrizar hoy un temita así un poco después de tanto, lo llaman el doctor bestiario, eh, y en esa línea, ¿verdad? Bajar un poquitito otra vez el ánimo hacia esa convivencia de ese mundo guaraní para poder comprender también aspectos. Voy a hacer algunas pinceladas que de hecho está muy cargada, pero voy a tomar algunos elementos que me parecen para tomar contacto concretamente a lo que se refiere a la educación guaraní. Nosotros nos encasillamos muchas veces quizá cuando, y creo que ocurre, ¿no? En el vulgo, que cuando hablamos de educación, lo primero que viene es escuelas, sistemas, maestros, estudiantes, ¿verdad? Esta es la escuela que realmente también nace en un contexto de búsqueda de separarnos de esta vida diaria y de someternos a una realidad para el cual podemos vivir y estar bien para pensar bien. Ese es originalmente la escuela. No obstante, la educación en ese contexto, como la búsqueda permanente del estar bien, del bien máximo del ser humano, como es consagrado uno de los derechos fundamentales hoy, evidentemente implicar educación en el mundo guaraní es comenzar a deshabitar ciertos espacios que estamos acostumbrados, eh, espacios en el sentido de espacios conceptuales, eh, quizá también espacios espirituales,
y comenzar a surtirnos de elementos que aparentemente pues, estaba bastante confundido dentro del concepto cultura, dentro de esa moral guaraní que contiene mucha higiene en el sentido de la pulcritud de cómo se llevan las cosas. Decíamos el otro día, está en la comida, hay un ritmo, en la pulcritud, hay un cuidado. Todo eso, ese bagaje es parte de esta educación guaraní. Entonces, eh, hoy vamos a charlar un poquito por aquí, a ver si logro ahí la pantalla. Entonces, eh, el título ahí, Educación guaraní, Sistema de Valores y Mística, la libertad, fundamento de la educación guaraní. Comenzamos un poco por ese tema para entender el mundo guaraní como la educación como sinónimo de libertad. Hay que entrar en ese mundo para poder comprender cómo se relaciona, porque pareciera que esa relación de educación se refiere, al menos para nosotros muchas veces, aunque hoy también hablamos, ¿verdad?, de que la educación termina con el ser humano al final de la vida, pero eso parece que es algo normal en el mundo guaraní. ¿Ya? No es que educamos a los que vienen detrás nuestros, nos educamos, hay una coeducación permanente en el mundo guaraní, y esa educación implica el aprendizaje de que me dan herramientas, me dan elementos, mi comunidad me da elementos, y yo al convivir con con ciertas realidades, con ciertas emociones, voy descubriendo ese mundo. Y dentro de ese bagaje, por ejemplo, es bueno recordar, y quería también puntualizar algo antes de pasar, porque muchas veces, como venimos en el querer decir todo, nos olvidamos algunos aspectos fundamentales. Esta educación que decimos de alguna manera también está fundada en aquellos nombres que habíamos hablado el otro día. Y viene la casualidad ahora del doctor Cyril Camacho que comparte con nosotros algunas imágenes hechas por guaraní. Los animales, si bien reciben por una cualidad, un otro nombre en el mundo guaraní, solamente quería recordar y volver a puntualizar aquello. Es muy importante que después de la colonia se convirtieron en simples apodos que incluso sirvieron después de burla. Pero originalmente, y el pueblo que aún persiste en nuestras pequeñas selvas que quedan en el hemisferio sur de Paraguay, Argentina, Brasil, eh, conservan esta cualidad de la denominación de un animal como sobrenombre porque demuestra la habilidad que tiene el animal y también porque ese animal le permitió compartir sus cualidades en ese orden místico, sagrado para el mundo guaraní. O sea, habríamos que entender también por ahí para pues pensar en esto de la libertad. Esa libertad le permite entonces usar esos nombres para poder congeniar con el mundo, con la ecología, con la naturaleza en el cual vive. Y yo agregué la palabra sistema porque muchas veces a nosotros nos viene bien algunas palabras para poder entender, ¿verdad? En realidad, eh, habría que entender realmente aquel sistema como impacto en el mundo guaraní. Es decir, lo que uno pueda hacer en la comunidad, eso impacta alrededor de la comunidad. Eso marca el destino de la comunidad. En ese sentido, quizá hablemos de sistema, no como algo organizado, muchas veces algo fortuito, pero que tiene que ver con con ese vínculo natural en el cual se desarrolla ese guaraní.
La libertad concretamente, así como concepto, si buscamos una traducción al idioma, eh, no hay la palabra como tal, así como el concepto de libertad. Quizá comenzando a jugar con algunos se pueda traducir, de hecho que hoy en guaraní actual se traduce, pero la libertad es simplemente el Jacobé. Jacobé es la vida, vivir, Jacobé, tener vida y tener posibilidad de estar con el otro. Esa es la libertad en el mundo guaraní. De tal modo que esa libertad comienza con el sello maternal en el momento que la madre amamanta a su hijo, lo tiene en brazos, comparte su vida con el niño, comparte la plenitud de la maternidad y va transmitiendo, y decíamos el otro día, a través de la mirada. La mirada es algo tan fundamental que nos permite hacer ese juego de no solo transmitir valores, creencias, quizá hasta reglas, sino la propia vida. Pero necesitamos un espacio donde se desarrolla esa libertad, donde se desarrolla esa vida, que es el tecoja. Yaiko, vivir, teco, la vida, la cultura. Necesitamos ese lugar donde se desarrolla ese modo de ser, el teco, el ser guaraní. Algunos en otras culturas han hablado del Kumacausai, nosotros hablamos del teco Porá como herramienta del buen vivir. Pero ese buen vivir que implica esa libertad tiene un vínculo particular, una manera de saber estar uno para preparar una flecha que servirá tanto como para la defensa o para poder utilizar la caza, una lanza de madera, por supuesto. Se tendría que conversar para poder cortar un pedazo de madera. Si queremos traducirlo en lo más sagrado, sería rezar. La educación entonces comienza por ese amor a su espacio. Después de esa traducción que la madre hace en la conversación natural que hay a través de la mirada, en los primeros pasos de la vida, uno aprende a esa relación natural con los demás. Uno aprende a saber estar con los demás. Y esa relación nos permite vivir primero con la tierra. Un caso muy particular que incluso trasciende y llega al mundo campesino y que sí lo he visto con mucha fuerza dentro del mundo guaraní, actual al menos, eh, es por ejemplo, ¿de qué relación hablamos cuando hablamos de la tierra? Por un lado el tema de las plantaciones, pero el niño que tiene que ver con toda esa historia. Por ejemplo, decíamos el otro día que los gráficos, los cuatiá, que no es el dibujo de uno, o sea, yo no me dibujo, yo no hago, con guaraní la palabra, cuando veo mi reflejo, es taangá, que no es cualquier dibujo, es mi reflejo, es la proyección de mi alma, en el otro, en esa imagen. Pero los cuatiá no se permite ni tampoco marcas como por ejemplo quizá Jaí, que es la marca, una raya, no se permite por la tierra. Y eso se traduce en términos de juego, es decir, el niño no puede andar dibujando, en términos más sencillos para nosotros, no puede andar dibujando la tierra.
ni por gusto, ni por juego, ni por... O sea, no, no es que yo, bueno, voy a hacer una marquita, voy a hacer un caminito, voy a hacer una rayita, no. Comienza esa educación por la importancia de que es lo que pisa. Quizá en un intento de comprender por eso cómo entró tan fuerte el tema del Viernes Santo desde la cultura cristiana, desde los jesuitas, que no se debería caminar fuerte, porque un Viernes Santo, el día más sagrado, creo que compartimos argentinos, paraguayos y quizá unos brasileños esa reminiscencia de las misiones jesuíticas, en el que un Viernes Santo, según nadie debe de correr, nadie, todo el mundo quietito. Eso es algo normal en el mundo guaraní, por eso en las siglos uno aprende a saber pisar la tierra. También una cuestión de defensa, pero fundamentalmente es una cuestión de educación, de relación con la naturaleza. Uno aprende a saber pisar. Hay muchos, evidentemente por el trayecto que uno hace, a los pequeños senderos que van quedando, muchas veces solamente esos espacios o son permitidos para recorrer, u otros espacios que van quedando las huellas y que dicen, aquí no hay que pisar, hay algo que me dice que no hay que entrar en ese lugar. Entonces, el vínculo particular con el que habita la tierra implica desde la hora de la niñez que no hay que rayar la tierra, excepto algunos cuando se le pide ahí un juego, y cuando hablemos de juego vamos a hablar de esto, en el mundo guaraní, pero ahí sí se puede hacer unas marcas en la tierra, porque es parte de un ritual, de un juego. La tierra, como es la madre, es como la seguridad que tiene uno bajo los pies de ese acobijamiento que tiene, y por lo tanto hay una relación tan estrecha que el ser humano, la mejor traducción que pudo haber logrado Montoya en su libro, es justamente al decir tierra, decir Ubu, que es la traducción original, pero al decir ser humano, Ubu Pora, la tierra que tiene espíritu, tierra con espíritu. Es decir, nosotros mismos somos la tierra. Y esa cualidad el guaraní lo tiene muy desarrollado. Forma parte entonces de su relación natural, de su educación, el hecho de que cuando uno deja el pecho materno, comienza a absorber de la tierra. Entonces hay ciertos aspectos nomás que se puede absorber de la tierra, no todo lo que hay. Quizá en el relato del Génesis, aquí hay mucho más manzanas prohibidas. Inclusive, hablábamos el otro día de que hay, ya yéndonos un poco al tema del Ka, las plantas, eh, si no está tan madura, si no está todavía en el tiempo exacto, no se puede tocar. Para eso se respeta el tiempo lunar, para eso se respetan las personas que indican, y ha quedado en nuestra cultura, quizá lo que compartimos de alguna manera de este mundo guaraní, ese deseo de preguntar, ¿será que puedo comer? ¿Será que puedo tocar? ¿Será que puedo? Ocurre todavía esto. Y especialmente ha quedado muchas veces en un deseo de mucha gente, ¿verdad? Me gustaría, si hubiera estado aquí alguien un poco más, un abuelo, una abuela, una persona más grande para respondernos si se puede ya tocar, ¿será que se puede arrancar? Hay ciertas preguntas que cuando nos encontramos ante la naturaleza o cuando vamos a mezclar una comida con la otra,
No sé si pasa todavía por la Argentina, por ahí, pero al menos aquí en Paraguay esas preguntas son constantes. Y no solo en los niños, sino también en la gente grande. Eh, Hay como una sorpresa ante una y otra cosa. Ese deseo de saber, de tener respuesta de alguien para tocar, ese vínculo es lo que estamos hablando. Porque había en el inconsciente colectivo algo que me dice que no se puede así nomás tocar. Por lo tanto, el mismo Ka'a, que es el árbol, Ka'awul, el bosque, la selva, me prodiga, me cubre, yo no necesito porque es mi hogar. Hay árboles, a no ser de que inclusive varios días puede haber lluvia y por la frondosidad que implica o por lo tupido que son las que muy bien abajo, al lado del tronco mismo, uno puede estar sin necesidad de que esté mojado, está cobijado totalmente de la lluvia. Es la seguridad plena que ellos conocen, ellos están mimetizados en esos espacios, en ese tiempo de lluvia, y decimos que una cuestión también sagrada. Mientras que no están los ojos de ese Tupac, es preferible parar con todo y mucho menos, mucho más si es que hay como una respuesta negativa desde lo que sería quizá unas tormentas eléctricas, del cual está el cielo, de alguna manera se está manifestando para ellos y eso significa que hay que parar con todo. Esto es parte también de la educación, es decir, el, el hecho de no salir, el hecho de estar no escondidos quizá, pero sí cubierto por la propia naturaleza para poder respetar ese momento, ese espacio, que la tierra también necesita su espacio, y es el espacio de la tierra con el cielo. Entonces nosotros, ¿por qué tendríamos que intervenir? Es parte de su educación. En el tema de las aguas, eh, normalmente la, la palabra agua y en relación a, la, a los ríos recibe el nombre de Pará. Pará que también significa olvido, eh, o, o quizá lo que nosotros podamos de alguna manera llamarlo también esa mezcla de un abanico de colores que nos permita perder esa vista. De ahí, por ejemplo, tenemos el Paraná, ¿sí? El río Paraná, el río Paraguay, ¿sí? Que implica esto, eh, Pará en principio entonces es lo que visualmente uno puede tener. Y, y en esa misma línea también Pará es cuando se traduce en términos concretos. Por ejemplo, la sandía, la gente que sabe de aquí de recoger la sandía, eso sabiendo que la sandía no es una fruta nuestra, ¿verdad? Que fue incorporada. Ellos aprendieron también a saber el momento en que está madura la sandía para recogerla y es cuando está parada la sandía, por abajo, no por el color que tiene verde y blanco, sino por abajo aparecen unos moteados negros o varios moteaditos negros que da la pauta de que la fruta está ya está asomada como para poder arrancar. Entonces, el pará se va convirtiendo también en usos diarios. El pará también implica un momento de que seguramente ellos se grafican en el cuerpo para ciertos rituales. Eh, el pará también es esto mismo de empavonarse, quizás el rostro con la tierra, mezclarse y queda todo lo que sería para nosotros la suciedad de alguna manera. Eh, Algo entallado, diría un literato más prolífico, ¿verdad? Bien entallado. Eso sería el pará.
Y de tal modo que el Pará de alguna manera también es aquel colorido que uno pueda, estamos hablando del dibujo blanco y negro y estamos hablando del dibujo con pintura, no solo de claro oscuro, sino de pinturas. Y así en las misiones jesuíticas, por ejemplo, aparecieron los Cotu Pará. Cotu es pieza, Pará sería en este caso los frescos. En Misiones Paraguay conservamos un solo Cotu Pará, que es el que funge hoy de museo en Santa Rosa de Lima, en el departamento de Misiones. Una pintura hecha por Brazanelli con alumnos guaraní. Es una aprecio interesante cómo ese colorido y eso, lo difuso, porque esa sería la traducción un poco más cercana a lo Pará, se pueda transmitir elementos tanto de la cultura cristiana como cuestiones que hicieron a la misión en ese contexto. Pero ellos no perdieron el concepto para denominar eso. En Santa María, lastimosamente, hacia el año 60, el Coto Pará tuvieron que derribarlo en busca del famoso tesoro escondido que no había ni afuera ni adentro. Entonces, buscando entre paredes, tuvieron que tirar la casa. Una pena. Pero bueno, hay todavía memoria del Coto Pará. Y aquellas iglesias que llegaron a tener fresco en el techo con unos detalles eran también Tupao Pará, mirando el techo. Es decir, dentro de ese contexto de la educación, la misma palabra como va tomando también fuerza cuando cumple quizá o la misma función de lo que se dé, porque hay algunas personas nomás que tienen la cualidad, como lo que tiene en Brasil, los ubora, o ubora, dicen hoy en portugués, ¿verdad? U es agua, los hombres que viven en el agua o cerca del agua, el ser humano que vive alrededor del agua y que hace su casa de ese espacio. Entonces los parás se convierten en algo no solo visual, sino también algo que yo vivo. Y se transmite eso en principio, en los aretes, cuando hay algunas personas que tuvieron esta experiencia cercana y que van marcando su cuerpo. Entonces, cuando se ve algo muy difuso, varias pinturas, varias mezclas, ya sea, decíamos el otro día del urucú, esta flor con la cual marcaban los pigmentos rojos por los rostros o todo el cuerpo, se cubrían, que al final también sabemos hoy el valor del urucú. Pero de todos modos, la mezcla de colores que se pueda asentar, a eso también finalmente se le llama pará, que de alguna manera también entonces se puede entender como pintado, dibujado, pintado, coloreado. Pero ese color implica una relación con esa reminiscencia que es el agua. El agua en gran cantidad. El agua como lugar de espacio que también tiene su cualidad para vivir en ella. No todos tienen. Y nadie, eso es algo muy interesante porque no encontré, y hasta hoy leyendo, más todavía preparando algunos documentos, estoy encontrando ese tema de la competencia, por la competencia. Es decir, nadie compite. El que sabe hacer, hace mejor lo que sabe. No está preocupado por lo que no sabe para saberlo alguna vez, sino la cualidad del don que se le da, que descubre, es el que va desarrollando y no se preocupa por si él o no pueda desarrollar, por ejemplo, una cuestión del agua, saber nadar, saber. De hecho, que todos eran buenos nadadores, eran naturales, pero la cualidad de vivir cerca del agua implica otros peligros que quizás no estén en un hábitat normal. Los que viven en la selva lo mismo, hay
hay algunas víboras que quizás los otros no conozcan, o en a la profundidad de otro animal, quizás ya extinto para nosotros, que en las misiones todavía parecen un poco más raras, más difusas, también hablando de difusas. Eh, pero nadie pelea, nadie, esa competencia, el cual hoy por lo menos, nosotros hoy hablamos de educación, formando competentes para, y eso también muchas veces se traduce en competencia interpersonal, y es una competencia desleal, hasta diríamos, ¿verdad? En el mundo guaraní eso no existe. Tendríamos que buscar quizá una palabra un poco más desde el guaraní para pensar alguna vez en una educación nuestra que no implique desde el vamos el hecho de la competencia. Es decir, desarrollar al ser humano con sus cualidades, sus particularidades, sin preocuparse de la cualidad del otro, sino desarrollando la suya en favor de los demás. Esa es parte fundamental del... Lo que yo sé hacer es para ponerlo en vínculo a la sociedad. Lo que yo puedo mejorar y hacer de la mejor manera es para el servicio de la comunidad. Y tampoco hay necesidad de que el tiempo guarde nombres, es decir, por eso nos hemos encontrado, en el mundo guaraní no se han encontrado ni materiales, ni monumentos, nada de esto. Y allí también quizá los jesuitas hayan encontrado elementos muy importantes dentro de la cultura cristiana que, aparte de la obediencia, le podemos llamar la sencillez, ¿verdad? La humildad, que son virtudes con el cual se encajaron rápidamente y lograron adherirle nada más elementos de la cultura cristiana. Estamos tratando también un poco de comprender cómo fue ese paso, ¿no? En un momento dado de la colonia. ¿Y por qué? Porque de alguna manera marca la vida de hoy. Los paraguayos hablamos de Caacupé, los correntinos hablan de Itatí, Juan Antonio habla de Guadalupe. Tenemos como una línea común en el cual ese sincretismo ha hecho vida y ha traspasado el tiempo, generaciones y ha llegado hasta nosotros. Nosotros tenemos que comprender por qué es tan fuerte en nosotros esa experiencia, porque viene de nuestra educación. Esos valores de, de la contemplación de la naturaleza, estamos hablando tanto de la tierra, de la selva, y hoy mirando los ríos, ahora mirando los ríos, esa contemplación natural que luego se hace vida en diversos aspectos de la vida diaria, y esa necesidad de crecer, de hacer crecer lo que uno, desarrollarse lo que, pero no para aparecer ni para aparentar, sino en realidad para ponerlo en beneficio de los demás. Y en ese mismo contexto, dos elementos fundamentales son es la relación que hay con el sol y con la luna. Los ojos de Tupá, de alguna manera, yo le llamo los ojos, porque eh, solamente yo comprendo desde ahí. Ustedes pueden ponerle nombre, es una apreciación muy personal. No, no, es una comprensión del mundo guaraní de que el sol y la luna sea el ojo, sino es muy claro de que cuando deja de resplandecer, no hay luz, ellos, la vida termina en ese momento y hay que acogerse al sueño, al descanso, a desaparecer, porque la tierra también está descansando. Entonces, de alguna manera, yo comparo con los ojos, cuando uno duerme, cierra los ojos, ¿no? Está descansando. Entonces, y coinciden con dos ojos también, el sol y la luna. Aunque es bastante claro en el mundo guaraní que la, el, hay una relación entre el sol y la luna. Ellos lo tenían muy claro eso.
Por eso que cuando el eclipse, por ejemplo, en esa cuestión también hay una relación que saben de que lo ensangrentado que se ve porque está en el medio algo, una lucha entre lo que es el sol, la tierra y la luna. Hay esa relación que la tienen clara. Y la educación tiene que ver con el sol. Decíamos en los primeros encuentros que la hora, el tiempo, ese tiempo está definido por el sol, por la luz solar. En el momento primario de la salida del sol, son cuando se ofrecen los rituales que muchas veces comienzan con la noche y que terminan con el albor de la mañana. En otros casos, sin ceremonias, estamos hablando de que los primeros rayos del sol, antes del primer rayo del sol, de los diferentes momentos de segundos, de milésimas de segundo que el sol va dando los pasos para la salida, son momentos muy importantes o para, por ejemplo, oír el canto de un ave a cierta hora concreta, para nosotros hora reloj, para ellos hora solar, que implique un día de calor, posibles lluvias, posibles amenazas. Ellos podían oír a través del canto de la naturaleza, de las aves, dependiendo del movimiento en el momento del sol. El canto de un carayá, que en guaraní es el macaco, a cierta hora implica, hoy temprano, antes de cuando comenzaba a esclarecerse lo de la primera, del lucero matinal, y ya pues, el primer esclarecimiento que es el Coetín Soró, en guaraní, Coetín es la venida del día, que el Coetín Soró es el primer resplandecer en los cantos de las aves, cuando ya los pajaritos comienzan a moverse. En ese contexto, hoy, por ejemplo, cantó nuestros macacos, porque la gente que conoce Santa María, aquí tenemos una plaza llena de monos, aulladores, que son macacos, y hoy cantaron. Entonces, significa que no hay posibilidad de lluvia. Anoche alguien me llamaba y me dice, parece que hay por fin 40% de sí, 40%. Vamos a ver mañana qué dice nuestro meteorólogo. Y nada, 40 y bajando. Nada que ver. No va a haber lluvia. Ese amanecer es un día caluroso de hoy y podemos tener la certeza de que no hay lluvia por ningún lado. Entonces, eh, ese tipo de lectura es lo que permite reconocer desde la educación guaraní. Es decir, ¿qué me dijo la naturaleza? ¿Qué nos dice hoy? Si yo piso en un lugar que probablemente es prohibido por el sonido que siento mi pisada, no tendría que dar el siguiente paso. Pero la libertad me permite que yo puedo ir a probar. Y mucha gente diría, bueno, eso es tanteo. A los niños, por ejemplo, decíamos que no se les reprende, no se les toca, no se puede ir a pisar y aprenderá. La luna, cuyos ojos en el mundo guaraní también tiene una cuestión más maternal, porque es el que cobija en la oscuridad de la noche, también tiene su relación con poder salir o no poder moverse o poder, por ejemplo, si queda todavía en nuestra memoria el que hace el famoso, no sé si va a venir bien la palabra, pero voy a decir en mi castellano guaraní, el sobrado. No sé, Carlos, si se conoce esta palabra en Sí, español. sí, sí. El sobrado que se utiliza para la casa, ¿no? Normalmente atado a un árbol ahí, en un lugar donde la gente, una o dos personas podían estar sigilosamente esperando, en este caso ya la presa. Pero en un contexto más guaraní, eso podía durar hasta mes, 2 meses, no precisamente, porque es seguirle al animal y depende también de la luna para poder atrapar a ese animal. Entonces tiene que ver el sobrado en ese contexto lunar.
El otro día hablábamos de la revisión física del animal, pero por otro lado también está el tema de la luna. No, en cualquier momento yo puedo hacer una caza. Tiene que ver con la luna. E insisto que en el momento en que la luna no aparece, ya sea por un mal tiempo o quizá porque es el ciclo lunar correspondiente, en esos días, por ejemplo, de oscuridad prácticamente, de poca luz lunar a la noche, madrugada, absolutamente no hay ningún movimiento. El silencio sepulcral que abunda es impresionante y hasta da miedo, ¿verdad? Es increíble, pero transmite eso. Uno puede sentir el temor que ellos también sienten, ¿no? Compartir esos temores de qué va a pasar, porque nadie tampoco contaba, era todo sigiloso, uno se esperaba. Y son los momentos también en que evidentemente animales más, eh, llamémosle más peligrosos, de alguna manera pudieran atacar, ya sea un jaguarete, un tigre, o de repente también lo que puedan aparecer, lo que decíamos el otro día, ahí aparecen de alguna manera los yarí, los yara, los dueños de la noche, aparecen algunos personajes cuidadores, como lo que veíamos el otro día. Entonces, todo este vínculo del sol, la luna, tiene que ver con esos aspectos. Y por eso el pedazo de la luna que sale fuera de horario, porque estamos hablando de la luna en la noche y del Yasur Yateré, y sale de día, justamente es por esto, por la particularidad que tiene que el pedazo de la luna, aquel amarillo, aquel rubio de las tardes, tenga que ocuparse de la tarea de atender los campos, de cuidar los campos y de evitar que los niños por ahí puedan andar en ese tiempo. Es que muchas veces es un momento de descanso realmente de toda la comunidad. Que no se le dé, uno puede transitar toda la comunidad y a no ser que encontremos una especie de casita, de choza, como le quisiéramos llamar, de tapuín, en guaraní. Eh, no precisamente siempre hay tapuín, ¿verdad? Es la selva misma. Entonces habría que cuidar esos pasos, cuidar esa relación. Y por eso es que Melía nos decía en varios libros, y especialmente en el último que recoge en el 2017, él nos dice que sin tecoja no hay teco. Es decir, en la medida en que se le vaya quitando al mundo guaraní, a los indígenas, su hábitat natural, no puede seguir habiendo esta cosmovisión, esta relación, esta comprensión que nosotros estamos haciendo ahora. Quizá lo estaríamos ya dando un seminario con ellos para poder recordar, pero para que prosiga esta relación, este tipo de educación, que muchas veces viene coartada por nosotros, por una educación sistémica, hay buenas voluntades, es discutible. Yo creo, tampoco voy a polemizar acá, pero yo quiero dejarles para que ustedes piensen si ellos realmente necesitan de esa educación que nosotros le queramos imponer, eh, que es la nuestra, de 4 horas de escuela, si necesitan leer ciencias naturales o no, eh, cuál es la historia que necesitan saber, cuál es la matemática que necesitan aprender y cuál es el código que debería de aprender para poder expresar y contar, porque muchas veces en ese afán de querer poner códigos, nosotros hemos usado el código español para, nosotros digo desde Montoya, que ha usado el código de la lengua española para poder significar el sonido de aquellas palabras que él leyó, que escuchó y que de alguna manera coincide con los relatos orales o por lo menos con la expresión oral y que llega hasta nuestros días. De hecho, insisto, dentro de la educación guaraní, lo fundamental es esa transmisión visual y el aprendizaje también pasa, todo esto que estamos hablando de cómo se relaciona con la tierra, los bosques, los ríos,
Todo eso es un aprendizaje por la mirada. Sigue lo de la mirada materna, es decir, uno va aprendiendo porque mira, porque va detrás del otro, porque ve cómo la madre teje, porque acompaña a su padre en la casa, porque aprendió a seguir los pasos de un animal que le conduce a otro, a reconocer el movimiento de una hoja en relación a otra, en escuchar el sonido del pajarito. Bueno, a nosotros creo que nos ha marcado muy fuerte y después le vamos a contar a Fidel Camacho y a otra gente que están aquí que quizás no conozcan, o no sé, también a lo mejor compartimos, que ha llegado muy fuertemente y sí sigue dando sus mensajes, el sitio web, por ejemplo, ¿verdad? Que sigue dando sus mensajes hasta hoy. Mucha gente creo que conoce ese mensaje. Después en las preguntas y respuestas vamos a estar explicando mejor para la gente que no sabe. Pero de todos modos, por ejemplo, este tipo de cosas que marcan aves que de repente uno no suele escuchar o no suele aparecer y aparece en el vínculo con la luz lunar o en el momento que no está la luna, significa incluso que el enemigo está llegando, ciertas aves que mueren. Hay relatos, hay leyendas en relación a eso, de que se movió un pájaro, le tiró de tal animal. Ya luego cuando apareció el caballo, también los caballos surtieron su mezcla en el efecto de no ir por un lado o por el otro porque se comunicó o porque cruzó un ave. Eh, no hemos escuchado de ningún gato negro, que no hay que pasar por ahí, pero sí hemos escuchado de aves que marcan a la noche ciertos sonidos, cierto empollamiento de noche, ciertas aves que pueden empollar de noche y que puedan decirnos que en ese lugar o es inaccesible o no debiéramos entrar, o la cercanía de una víbora que ya lo divisó otro animal. Toda esa lectura forma el bagaje de ese contexto guaraní. Entonces, para resumir un poquitito en esta primera parte, elementos de frases, lo que nosotros llamamos ñenga en guaraní, quizá hoy en guaraní paraguayo, yo lo saqué no del contexto indígena, pero que viene como marcando, ¿verdad?, la vida y que queda en el mundo campesino. Y hay cosas que quedaron. Y la primera frase pongo el más común porque hay incluso un chamamé que recoge esta frase. Es poi chubito cacuá. Eh, si no recuerdo el nombre mismo del chamamé ahora mismo, pero recoge esta frase. Creo que la recoge el padre Sini en una de sus canciones y otra también la del Maguaré que recoge en una de esas canciones. Eh, suelta, suéltale para que crezca. Déjale que crezca. La traducción literal es suéltale. Po es mano y es soltar. Suelta, suelta de la mano, no le tengas de la mano. Y qué mejor manera, ¿verdad? De eso que decíamos hace rato, no hay un control, ese tema del control. ¿Qué estará haciendo? ¿Dónde estará? ¿Dónde se habrá metido? ¿En qué travesuras andará? Pareciera que ese término de las travesuras pasan por otras cosas. El concepto de la travesura pasa por ejemplo, atrapar a un animalito y amansarlo. Y eso es una travesura, por ejemplo. No, eh, quizá un animal que luego pueda ser más salvaje o tenga que volver, pero lo tomó, nadie sabe cómo lo logró. Pero es interesante cómo eh, eh, quizá mover la, saber mover la mano, hacer un arte con el cuerpo. Esas son las travesuras que uno puede hacer. Subir un árbol, quizás sin tener este, eh, la edad, pero lo demostró que es más. Esas son travesuras, pero no por ejemplo, que juegue en el sentido de jugar por la naturaleza, de romper cualquier cosa, de agarrarse con un nido y cambiar el nido de lugar porque a mí me parece gracioso. Esos conceptos no hay en el mundo guaraní. Eso es muy sagrado desde la hora cero.
En otra frase, esto ya es más campesino moderno, pero también lo escuché todavía en el mundo, ahí en Barigüí, es ya Toña Cambota Ubirares, toda una frase, ¿verdad? Deja, Toña Cambota, acá es cabeza, en este caso que se golpee la cabeza por el árbol. Una frase que implica que él solo o ella sola, tenga que ir hasta un lugar, eh, tenga que hacer cosas fuera del lugar y que ella misma o él mismo pueda aprender de ese error que haya cometido. Es como si alguien anda ciego, cerrado los ojos porque está en un mundo concreto y como no ve el árbol, le viste el árbol. Eso es la traducción literal, pero en el sentido más eh, parafraseado, ¿verdad? Implica eso de que cada uno hace su mundo y se equivoca y bueno, déjalo, pero siempre en la misma línea del déjalo, ¿verdad? No, no hay necesidad de controlar, ¿eh? De controlar. Cuando voy a abrir un poquitito ese tema un poco polémico, cuando los jesuitas llegan, por ejemplo, encuentran algunas cosas que era también un poco incomprensible, llamémoslo. Voy a usar esas frases. Por ejemplo, cuando eh, llegaba el momento de la menarquía, y era toda una celebración, y al poco tiempo, inclusive, había para nosotros, en nuestro mundo moderno, incluso eso puede surtir un efecto muy delicado, eh, porque el encontrar la pareja implica este, también como reconocer en el otro las cualidades que uno quiera seguir procreando. Entonces, muchas veces la edad, eso se ha encontrado muy diversamente, pero la celebración de ese encuentro, por ejemplo, es una celebración comunitaria, me estoy refiriendo concretamente al acto sexual, y que en términos nuestros es una orgía, ¿verdad? Pero es parte de la educación, es la celebración esperando la procreación, la nueva vida. Es toda una ceremonia. Entonces, eh, difícilmente que alguien se equivoque con el compañero de vida. Solamente lo que busca, no es que busca, sino lo que quiere en el otro es transmitir esa cualidad que tiene en el otro, en la otra persona. Quizá por eso el concepto matrimonio, como nosotros entendemos, no era tan entendible en el mundo guaraní, porque no se transmitió, no era la convivencia de pareja, sino era la transmisión de la vida. Y entonces toda la comunidad es responsable de ese momento que decíamos, ya recibe un nombre en esa ceremonia y para recibir al nuevo ser posteriormente. Entonces, eh, es parte de la educación y no, por ejemplo, no es mal visto, no es visto no quiero exagerar con lo que voy diciendo, ¿verdad? Pero con los ojos que nosotros vemos normalmente quizá y que le podamos llamar orgía u otro tipo de acciones, ¿verdad? Pero en el mundo guaraní esto es la celebración de la proveniencia de la vida. Y por ahí el nombre, ya marcar el nombre con el cual sería engendrado es muy importante en este contexto. Y otras frases, por ejemplo, como anante o icuane, es decir, el control luego en las misiones jesuíticas, como se quería mucho reprender, se quería mucho controlar, surgieron otras frases que fueron acompañando la educación. No lo controles, déjalo, algún momento lo aprenderá, lo sabrá, no hay necesidad de apurar. Esta cuestión del apuro, esta cuestión del ingenio moderno, de que todo es para ayer, no existe en el mundo moderno, no existe. Entonces nosotros decimos, pero qué tranquilo, por Dios, no se preocupa por nada. No, hasta
La palabra preocupación, que en realidad ocupa la mente en el mundo, la preocupación. En el mundo guaraní es oye, ocurre algo en el fondo de su ser que siente como una premonición de algo, pero ocurre aquí, no ocurre también acá. Es algo interesantísimo. Y bueno, y repite la frase, puede subir como dice actual, tal vez como algo muy importante dentro de la explicación de la libertad como contexto. Carlos, un pequeño corte por aquí para poder charlar con la gente, porque esto se viene gordo. Yo estoy mezclando con cosas de mi investigación también acá. Estoy cortando para no complicar a la gente. Y bueno, me dejan Sí, tomar un sorbito de agua por acá. sí, sí, la verdad, bueno, Isabelino, riquísimo. Hay muchas cosas que me causaron eh, un poco, me arrancaron una sonrisa porque comentándole un poco a nuestros compañeros, eh, la posibilidad de este tipo de descripción tan fluida y tan mundana no es común, decíamos la vez pasada, no es común encontrarlas juntos en un libro, ni poder ver tantas cosas juntas, pero escuchar algunos ejemplos y algunas cosas de boca de Isabelino, la verdad me sorprendió mucho y gratamente porque Isabelino tiene un vínculo muy fuerte con la orden jesuítica. Las cosas que, bueno, voy a decir sin su autorización, es uno de los traductores oficiales del guaraní de la orden, aparte de haber sido formado por Meliá, está haciendo unos doctorados y tesis respecto al tema del vínculo que tiene con el tema de la orden. Aparte lleva una vida muy religiosa, él y su familia, con los cuales me une una amistad de hace muchísimos años, toda su familia. Escucharlo hablar de estos ejemplos sexuales del pueblo guaraní, yo diría la primera vez que lo escucho. Mirá si lo escucha el padre de la iglesia lo que va a decir, pero bueno, pero esto si no se explica así no se puede explicar. Esta historia es así, hay que transmitirla de esta manera. Eso por un lado, para la gente que está en Entre Ríos, por ahí hacía referencia entre algunos animales de, de- de- de mostrar futurología, buenas noticias o malas noticias, y hacía referencia entre uno de ellos al Pitohué. El Pitohué en Entre Ríos es el venteveo. Que, bueno, digo como para unir un poquito la conexión. Eh, bueno, dejo abierto el micrófono para las preguntas, los que quieran, con todo. Carlos, no me venía el nombre, ahora me atrevo a decir, porque finalmente no me viene el nombre respecto al dente de, ¿verdad? El suindá, que es un Eso es. ave, el suindá, que es un ave de los malos augurios, o como el mal llamado mal agüero, ¿verdad? En el contexto ya campesino actual. Pero en el mundo guaraní esto sí tenía mucho impacto, porque sí marcaba la presencia, porque es como un ave, es un ave muy nocturno, y siempre vive en la cúspide de los árboles, puede divisar a lo lejos algo fuera del lugar, ¿verdad? Insisto, con un tigre o un enemigo que no es normal de la comunidad. Entonces, ese sonido de que llega como un perro que da la distancia, legua, uno puede tener que el mal se está acercando, el acecho está por ahí. Entonces, traducido hoy quizás nos llegue un poco en esa línea de, no me viene el suindá castellano, entonces lo dejo por ahí. Un ave blanco, El, el, casualmente vive, sí, sí, Carlos, sí. No, no, sí, sí, casual, perdón. casualmente ahora vive aquí en la Plaza de Santa María. De tanto en cuanto se le escucha, ¿sí? Porque viene la ambulancia, porque y esta ave hace sus sonidos. Y mucha gente del campo todavía que conoce dice, ay, pero ¿qué va a pasar? Dice. Y es que esta ave ya reconoció el sonido fuera del contexto. Y bueno, y hay cosas que ya se le volvieron normales que quizás puedan significar
un sonido de aviso en realidad, pero que no. Es más, les cuento una cosa, si se mueve con el sonido de la campana, aunque no sea de mal augurio, me parece, no le gusta. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Para que, bueno, se mezcló al pobre Sindá con las cosas también del Sí, mundo sí, más moderno. y las adaptaciones a la actualidad, porque en definitiva en algún momento algunas cosas de mal augurio, como lo del Pitohue o lo del Venteveo cantar, o sea, eran o malas noticias o malo augurio, hasta que después ahora, depende cómo canta, hasta la posibilidad de embarazo de alguien cercano, digamos, ¿no? O sea, no sé qué toman como mala noticia o como mal augurio, pero No, fundamentalmente por la muerte. Depende de cuántas veces hace su trinar para implicar, por ejemplo, que va a morir un familiar cercano, si él lo escuchó cierta hora. Depende del mm, movimiento de la luna. Eso o es muerte o es vida. O sea, son ambas cosas. Tendríamos que ver, por ejemplo, eso, nada. A ver las preguntas. bueno, Isabelino, para traerlo hasta la actualidad, lo que empieza diciendo Julián Cini es un recapitular de esas cosas, o sea, de esa lectura aborigen, diciendo, si ven que el San Jorge y la araña pelean, si anoche escucharon a los suriri, se habló la ranita y el char que gotea, seguro que el tiempo se está por venir. O sea, es un raconto de todos los saberes ancestrales que a veces no los miramos. Perdón, micrófonos abiertos. Ya lo que quieran, no hay problema. Hay algunas preguntas en el chat, Isabelino, no sé si las viste. Ahora los miro. Marcela, sí, buen día, adelante. Antes de Marcela, un momentito antes de Ah, Marcela, no para decirle nomás a Mario. Entonces ahí compartimos, Mario, tu opinión allí en el chat. Evidentemente rayar la tierra es, decía, yo lo conocí todavía a una abuelita acá, que veía a los niños que rayar la tierra con algún palito, con alguna cosa, era, dice, para implicarnos de que no deberíamos de hacerlo. Te quiero nomás hacer la comparación, ¿verdad? De cómo llegó este teléfono, no sé si he cortado o no, pero un teléfono que llegó hasta nuestros días, por lo menos yo viví todavía esto, y la abuela esta era casi dudada todavía, ella decía, si tanto te gusta rayar la tierra, ¿por qué no le das un rayón al rostro de tu mamá? Andá y dale, en guaraní nos decía, andá, dale una marca, andá, dale una marca al rostro de tu madre, imagínate esa prohibición hasta qué punto llegó. Eso nomás, y después, para contestar antes de Marcela a Olga, que dice, podemos decir que en las reducciones los guaraníes le hicieron tecoja. De alguna manera, ellos, si bien se tradujo el guaraní al español, los tecojá también fueron traducidos en lenguaje cristiano, digamos. Por eso convivieron. Nos guste o no nos guste este parafraseo que hago, porque, a ver, y no voy a meter mucho en las misiones que existe porque es otra cosa que me apasiona, pero decir nada más de que era el único espacio de seguridad que tenían los muchachos para sobrevivir. Y además le dieron muchos gustos. Es decir, tanto la liturgia cristiana coincidió y, si vale la palabra, fue convalidada por los padres para ser utilizada dentro de una misión jesuítica a tal punto que pudo crecer el mundo guaraní paralelo al mundo cristiano, viviendo juntos y pareciéndose, pero no siendo lo mismo. A ver si me explico con esta historia. Porque luego apenas ido los padres, ellos vuelven a lo mismo. O sea que de alguna manera quedaron los santos, el sincretismo, toda esta historia, el respeto, pero hay una cuestión muy fuerte de que el Tecojá se respetó, ¿verdad? De que los jesuitas también tenían que rezar seguramente a la naturaleza, de que tenían que hacer todo el rito para derribar un árbol, a tal punto que hicieron esta parte, de que si árboles había, era mejor aprovechar árboles, no es que había.
era mejor aprovechar árboles en la línea de construcción. Es decir, si yo marcaba para una casa, lo ideal sería marcar donde está un árbol en pie. Y ellos sanitaban el árbol, porque la muerte llega cuando uno cae. Entonces, sabían cómo sanitar, sacar del corazón a la madera en pie, de tal modo que quedaba petrificada para la eternidad esa madera. Esas maderas aún están de pie. Aquí en mi casa, en el Cotuiguazú, están en el Museo de Santa María, a media cuadra de aquí, en las casas de los vecinos. Están todavía sosteniendo el techo de hace 400 años. Esas maderas siguen de pie. Es decir, a ver, lograron tuvieron esa ventaja los jesuitas. No sé si, no quiero ofender a ningún jesuita, pero era muy letrado. Vamos a dejar en esa línea. Marcela, sí. Sí, buenos días, permiso. Buenos días, licenciado, buenos días a todos. Lo que quería preguntar, a mí me interesó mucho la explicación que usted dio con respecto a la palabra para y la vinculación con todo el tema del agua. Y luego que usted dice la parte del arete, ¿se podría decir que para también entonces es una palabra sagrada? Muchas gracias. Gracias, Marcela. Parte de traer como quizá hoy yo pueda traer por un caño y abrir la canilla o la ducha en mi casa y traer el agua. Era traer el agua en la celebración. Y había especialmente personas dedicadas a traer esa reminiscencia de la naturaleza. Es decir, ellos se camuflaban de algún aspecto de la naturaleza para esos ritos, dependiendo qué se va a pedir, disculpa a la naturaleza, pedir la lluvia, pedir la buena cosecha, o la posible mudanza, o el sitio nuevo, dependiendo. Y entonces el Pará se convierte evidentemente, así como cada parte, eh, si vale la palabra sagrada, ¿verdad? Yo creía que vale el concepto para entender que también todo, incluyendo el Pará, es parte de esa realidad sagrada que hablamos del mundo guaraní. Yo creo que tu concepto está muy claro, y eso es lo que de alguna manera viene a rezar en ese, y vale la palabra también rezar, en eso que se repite. No te olvides, Marcela, que en un contexto, por ejemplo, inclusive lleva al extremo de contarte de que hay, y conocí a médicos guaraní, chamanes guaraní, que curaban con el agua. Y es decir, no es que traían el agua. Yo recuerdo una persona que le habíamos llevado a alguien con problemas de una especie de Alzheimer, ¿sí? Pero más parecía, bueno, yo no sé el estado psicológico en realidad de la persona, pero pareciera la, que tenía una especie de pérdida en momentos de la memoria, pero también unas reacciones así, como de susto, de miedo, de temor, ¿verdad? Ante ciertas cosas. Entonces, quería tanto en su momento de lucidez irse, y lo llevamos. La medicina, Marcela, era que teníamos que ir a rezar al Pará. Teníamos que irnos frente al río, y cuando el río nos permita con una brisa cruzar el río en una canoita. Eh, le conté a un psicólogo y me había dicho de que evidentemente es una medicina muy buena, porque muchas veces el temor que sufre uno puede superar con un temor superior, que en ese caso sería estar en una canoa frente a un caudaloso río, por ejemplo. Eh, Cosas así, para que entienda un poco más el concepto del Pará, que va más allá de una simple palabra. Correctísimo, Marcela. Doctor Juan Antonio. Sí, hago un comentario breve en relación a la observación de la madera y la permanencia de esa madera en las edificaciones y en las estructuras de las misiones que todavía vemos en muchas de ellas. Tiene que ver con la luna. La madera, si se corta
en una fase no adecuada de la luna, se estropea. Es decir, esa madera que se ha conservado es por las características de esa madera, que es una madera dura, pero además tiene que ver con el corte en relación al ciclo de la luna. Es decir, cuando la luna está llena, la savia sube al árbol y no es un buen momento para cortar el árbol. Cuando la luna es nueva, la savia baja y está en la raíz. En ese momento, el corte del árbol es mucho mejor, la madera se conserva, no se pudre y no se estropea. Entonces, esos ciclos de corte y de la luna en sus conocimientos tiene que ver con la madera, que es un material fundamental, es decir, la caza, las misiones, las canoas, y había maderas sagradas, he estado leyendo que algunas son maderas sagradas que en las misiones se utilizaron para la talla de muchas de las esculturas, la selección de esa madera, quizás también por el propio significado de ser una madera sagrada para los guaraníes y que de alguna manera hacía un sincretismo de una imagen de una virgen o de algún personaje religioso, pero con la connotación que atrás esa madera tenía como una madera sagrada para ellos, y creo que son algunas de ellas muy conocidas. Lo mismo sucedía en México. Muchos cristos que se usaban para procesiones tenían que ser ligeros y se hacían de caña, pero de caña de maíz. Es decir, la planta sagrada servía de alma y de estructura para hacer esas figuras de Cristos que se llevaban en procesiones. Entonces hay un sincretismo entre el uso del material, el maíz como planta sagrada, y la figura y la escultura externa de un Cristo para procesión. Entonces, es muy similar esa traslación de culto, de significado en distintas culturas, ¿no? Y en el caso de la luna y la madera, para los guaraníes resulta también de interés, ¿no? Brevemente, Gracias. nomás, Sí. brevemente, Carlos, ahí para significar nada más lo que dice el doctor Juan Antonio. Evidentemente que en el mundo guaraní, gran parte de su educación está dedicada, como ya lo vemos, a la naturaleza y fundamentalmente a la reproducción también. Por ejemplo, en el caso del maíz, quería nomás referirme, ya que cita el maíz, que en guaraní es abatí, y mire que la palabra abá, decíamos que es una cualidad de hombre en grado, y entonces hay toda una leyenda también detrás de cómo se produjo este alimento y cómo fue legado este alimento al mundo guaraní. Y dependiendo del color que toma, porque o dos o tres nos llegan hoy los que se utilizan, pero había como 8 clasificaciones originales de diferentes tipos de maíz que también dependían un poco de la luna, también dependía del rito, si era para la chicha, para la caña, ¿verdad? Si era para los comensales. Entonces, todo eso también tiene que ver con parte de esa educación. Y en ese contexto también, eh, quizá el maizal que se tenga hoy como plantación rítmica en un maizal bien entendido hoy, tenga otra manera. Yo he visto los rosados, como le decían, donde los lugares donde preparaban para la cosecha, las plantaciones, no tiene ese ritmo y eso es parte de la educación de los niños, por ejemplo, preparar con los adultos, era como jugar en ese espacio y puede que esté a 1 metro, medio metro, esa distancia no hay esa disposición, pero sí tiene que ver con los pasos que va dando, por ejemplo, el movimiento del sol en el momento de la plantación, eso tiene mucho que ver. Es decir, al ritmo que uno va moviéndose, la naturaleza va moviendo también las estacas, pues, porque es lo que usaban, unas estacas, unas maderas, unos palos para hacer el hubiera aqua, como le llaman, ¿no?
Entonces eso tiene que ver con la posición del sol y toda la historia. No es el mismo ritmo de poner cada tantos centímetros, cada tantos pasos, no pasa por ahí. No para significar nada más lo que está diciendo, doctor. Aparte del movimiento lunar que se echa la luna, que el árbol, perdón, que tiene que ver con la luna y que se utiliza para la construcción, también tenía que ver con las imágenes que se tienen en las esculturas hasta hoy, y mediante eso se construyeron hace 400 años y tiene que ver las cosas por ahí. Correctísimo. Carlos. Sí, le damos la palabra a la doctora Flavia Fari. Buen día, Flavia. Buen día. No, simplemente un pequeño comentario en relación a lo que dijo Juan Antonio, las maderas sagradas en relación con las usadas con las imágenes, ¿no? Calvan habla del cedro, que es el árbol más usado para las imágenes, dice el árbol dócil del que fluye la palabra, ¿no? Y bueno, las imágenes expresan la palabra con la mirada, bueno, las imágenes nos dicen muchas cosas y, bueno, me parece que tiene relación con ese árbol del que fluye la palabra, simplemente eso. Sabelino. Doctora Flavia, hay algo muy interesante que los guaraniólogos paraguayos hemos traducido, pero que en el Tesoro de la Lengua aparece increíblemente el cedro, Cedro. que es el gas en guaraní. Y le hemos agregado, porque hay seguramente una clasificación de otra vez del cedro, que es el ugarú. Y cuando yo hablaba de la seguridad, doctora Flavia, eso nomás quería conectar con lo que acaba de decir. Cuando hablaba de la seguridad de ciertos árboles que cobijan en alguna tempestad, era el cedro. En orden, el cedro y el tallud, que era inamovible, el lapacho. Y por último es el árbol duro, que es el quebracho, ¿verdad? Pero el cedro era como la casa, ¿sí? Quizá por la formación misma de las hojas, ¿verdad? Que tienen la manera de disipar el agua por arriba. Es decir, estando al lado de un cedro, por eso viene porque él mismo luego, cuando no quiere que alguien se le acerque y tendríamos que estar lejos del cedro, es cuando la planta tiene sus propias gotas. No sé si alguna vez alguien estuvo cerca de un cedro en un momento dado. Es por cuando ya las sabias salen justamente por la cualidad que tiene. Y es el momento en que, por ejemplo, el árbol es más sagrado todavía y tendríamos que esperar para poder tocar ese árbol, por ejemplo. No sé, de toda una historia detrás del cedro nomás para... Y yo recuerdo otra Flavia que hace como, bueno, un buen tiempo, como no es académico, mi respuesta era bien guaraní para una universidad de Alemania que vino a investigar sobre el origen de los árboles, de los troncos de las esculturas de las misiones. Yo le dije, no, ¿para qué tantos libros? Estos son cedros. Bueno, lógico. Y dice, ¿cómo usted sabe? Y sí, porque lo sé, no sabía cómo explicarlo. Bueno, se gastó un buen dinero para luego decir ahora, que ya no soy yo el que digo, sino lo dice la academia, que estos árboles por fin son cedros y tienen tanta datación, Bueno, nada, para decir y un poco de risa acá en el medio de nuestro, ¿verdad? Para lo que conocemos toda esta cuestión de las misiones. Es más, les digo una cosa muy interesante, las pequeñas barcacitas que se encontraron, las canoitas, que no son canoas, eh, en el concepto de la canoa que hoy sabemos, ¿verdad? Sino pequeños troncos que servían para dos personas, uno enfrente del otro, cruzadas las piernas, para poder transitar el agua. Eso también en acedros. Es decir, no es cualquier cosa que puede cruzar el Pará. Y ahí le respondo de paso a, me acuerdo quién preguntó ahí en el chat. Sí, el Pará es el mar también. Evidentemente no todos los guaraníes tuvieron contacto con el mar, que es el Pará Guazú, que es grande. eh, eh, Guazú es grande y también Guazú es venado. O sea, es pudiendo. En este caso Guazú es grande. Es, y el Paraguazú es el mar, el océano, ¿sí? Y los Caraibés, por ejemplo, vivían en el Paraguazú, lo que hoy se conoce como el Caribe, decíamos el otro día, y ellos son los que esperaban siempre la entrada de los Caraíbes, por eso los Caraibés, los que tenían contacto, la posibilidad de tener contacto
o la cercanía, según ellos, por el cual esperaban al al embajador de Tupac. Nada. ¿Alguna otra consulta por ahí? Vemos en el chat a ver qué más hay. Había otra levantada de mano, Carlos, mientras que miramos el chat. A ver, ahí está, sí, Lucía. Sí, Ahora ¿se sí. escucha? Sí, sí. Sí, totalmente. Sí, buenos días a todos. Bueno, me meto en esto. Uy, El cedro, así como perdón, tal, perdón. ¿Podés repetir? sí, Congeló un poquitito, Lucía. Repetinos de sí, vuelta. porque tenemos, perdón, está inestable, está lloviendo ahora aquí, por eso. Sí, sí, sí. Por suerte. El cedro lo denominan así los jesuitas justamente. Obviamente, como dice Isabelino, el licenciado, el cedro no se llamaba así para los guaraníes. Y lo tomaban como, de hecho está marcado, que para eso eran las imágenes, o sea, como madera para tallar. Entonces, de alguna manera ahí se forma este sincretismo entre la madera sagrada de los guaraníes y la madera que era fácil de trabajar para los jesuitas. Por eso lo utilizan en las tallas que se hacen dentro de las misiones. Pero la cualidad de esto tenía el mismo perfume. Por eso los europeos lo llaman cedro. ¿Se entiende este tema? En realidad, el cedro no es igual que el cedro europeo, obviamente. Tiene otra forma, nuestro cedro, el cedro misionero, es totalmente distinto al cedro europeo. Eso nomás era como una forma de verlo. Y por la cualidad de la madera, que es exactamente o muy parecida a la europea, ¿sí? Una madera noble sería, ¿sí? A mí me pasa siempre, Lucía, eso con la Capacidad. verbena. Me pasa siempre con la verbena, que la verbena sería para nosotros el cedrón Paraguay que le llamamos nosotros aquí, que para ella es la verbena y para mí la verbena es otra historia, ¿verdad? O sea, yo le doy otra cosa y me dice, pero esta es horrible tu verbena, no sé de dónde lo sacaste. Me lo pasa lo Bueno, mismo, sí, sí, gracias. es correcto. Sí, evidentemente la cualidad de la madera, que luego se usa mucho en lo que es el mobiliario, también posterior a las misiones, y hay que reconocer que esos mobiliarios eran también solamente para las cuestiones sagradas, es decir, hacer un sagrario, este, quizá un ornamentario, como le llaman los religiosos, para guardar la ropa de los religiosos, no era para cualquier ropero ni para cualquier mesa. Es más, las mesas eran de tallud, de lapacho y no de cedro. A ver, habría que entender, es correctísimo la apreciación de Lucía en ese contexto. Y es verdad que no sé en qué momento hemos perdido ese nombre, porque yo recuerdo todavía haber escuchado que ha hecho de Delgado o del Garú, incluso esta mezcla ya más paraguaya, pero yo he escuchado mucho de Delgado, porque era guapo en el agua, por eso que es el gas, y porque tiene las gotas estas, el agua que sale del árbol. Y son varias connotaciones para explicar el sentido de, no se olviden de que es una cultura concreta y que nombra lo que ve, no nombra lo que no existe a su alrededor, nada. A ver, no Claro, sé, Carlos, el orden, por favor. es la Sí, famosa tatashina o es, tatashina, no sé cómo se pronuncia, Tatashina, perdón por mi ignorancia, pero es Tatashina eso, que nombra, el que Tatashina mojaba, sí, se mojaba la coronilla, cuando mojaban la coronilla era que se sentían revivir, decían ellos, ¿no? es porque le transmite la fuerza vital, Lucía. Y es lo que de alguna manera Cadogan, sin meter la mano, él nos transmite desde su albura putá. El Tatashina como el elemento vital después de las palmeras que da la vida, que son las sayas y que de alguna manera por eso la sangre es el alma en el guaraní. O sea, tiene Exacto. una relación muy estrecha todo lo que estamos hablando. Y tiene que ver también por eso con la educación, no en repugnancia hacia la sangre, sino por el valor sagrado de la sangre. Nada. Carlos, tu micrófono cerrado y necesitamos tu concurso. Gracias. Perdón, no me di cuenta. Gracias, Lucía. Mercedes. A ver, Mercedes, el micrófono. Ahí está. Sí, me están escuchando. Sí, Bueno, perfecto.
este tema me pareció muy, bueno, este tema me parece tan interesante porque tengo una, como siempre, mis preguntas, ¿no? Porque sabiendo por la literatura que uno consulta en arte, en este caso del doctor Sustersick, cuando habla de la ritualización de la madera para las tallas, siempre me pregunté qué maderas serían y qué rituales hacían. Esto se puede relacionar con ese momento, ¿no? Que tanto apreció el padre Brassanelli, que después él mismo aprendió estos ritos con la madera. Ese día sí, con el cedro, ¿no? Es uno más. Eso mismo, Mercedes, esa misma apreciación. Lo sagrado que se transmite, que vamos diciendo, y que se hace vida, porque hay una relación, e incluso hay relatos orales que, que deberíamos de transcribirlo, porque está todavía en el mundo tanto en verdad, y también que llegó al mundo campesino, que se cuenta todavía, y de transmisión pura oral, no está recogido por la literatura, nada de esto. Que cuenta cómo incluso el gas se hizo vida entre nosotros, eh, y son desviaciones de alguna manera del mismo sentido original de lo sagrado que es el árbol, el cual ya, por ejemplo, ellos se permitían de algunos gajos caídos, de alguna manera hacer, por ejemplo, lo que nosotros llamaríamos máscaras para algunos rituales. Ellos ya usaban cuando los jesuitas llegan. Y estos eran del cedro, evidentemente, especialmente para la fiesta de la elección final de una autoridad comunal, en donde tenía que ponerse en plebiscito las acciones de los muchachos para ver si realmente demostraron o no la cualidad que se le cedió, que se le concedió. Por ahí va. Gracias, Isabelino. Muchas gracias. Pide la palabra, que no la vemos ahí en la camarita, pero Cecilia Ramírez. Sí, buen día. Buen día, Cecilia. Para aclararle a Juan Antonio que le había preguntado sobre las gramíneas. Yo estoy trabajando en el área de patrimonio inmaterial de la provincia de Corrientes y me hacía esta pregunta en relación a lo que él decía sobre la savia que subía en un determinado momento o no en relación con la fase de la luna. Le preguntaba esto porque en un relevamiento que estamos haciendo nos hablan de que las gramíneas se cortan también en un determinado momento con una determinada altura y las tacuaras también para hacer una construcción, una casa, no sé si lo pueden relacionar con algo que se llama Rancho Pirí acá en Corrientes. No sé si vos tenés idea de lo que estoy hablando, Carlos. Sí, sí, en realidad con las tacuaras hasta yo Sí, menciones de horarios de cortes, no solamente la luna, horarios de cortes por el momento que estaba haciendo su síntesis, por llamarlo de alguna manera, Carlos, y debe el disminuir viento, el agua. Carlos, el viento también. El Bueno, ahí viento tiene está. mucho que ver también. bueno, en ese registro no lo hice yo, lo hicieron mis compañeras, pero me acuerdo que decían que la tacuara no se cortaba en cualquier momento porque si no le entraban hongos y no servía para sostenerla como estructura del rancho. No solamente como Y estructura, lo usan, perdón, Cecilia, sí, 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 lo usan como cielo raso. O sea, el raso claro. de tacuara que usan tiene mucho que ver el tema del corte, digamos, era toda una complejidad. Bueno, hasta hoy se dejó de usar porque, entre otras cosas, se perdió el secreto del momento del corte. Lo que se hace hoy con tacuara se pudre, por eso se pone en lugares donde puede ser removido fácilmente, no se pone en estructuras fijas. Perdón. Carlos, Ah, yo ajá. estuve trabajando en Icotehuazú y he conseguido
cortar la tacuara con gente que aún la sabe en el momento oportuno. Entonces, no hemos perdido de todo, tenemos de la sabiduría. Buenísimo. Yo trabajé con gente que no tiene nada que ver. Tiré la pregunta, eh, el bambú en qué momento, y me dice, sí, ahora mismo no, tenemos que esperar, ta. Y luego llegó el momento, le dije, ahora es el momento de la luna, no, me dice, pero el viento no está, hay viento sur, ahora no lo tocamos, hay que Y, esperar. Todo bueno, eso yo lo aprendí ahora. ajá. Y después también me comentan mis compañeras que hablaron de la paja dorada, no brava, de la paja dorada, que no se está consiguiendo. Y bueno, con este tema de la sequía en los esteros está muy difícil conseguirlo. Por supuesto que crezca y que lo tengan a mano, digamos. Y el otro era, ay, no me estoy acordando el otro, la otra plantita que crece alrededor de la laguna, que no me estoy acordando ahora el nombre, pero bueno, que No con importa, esos cuando te otros dos acuerdes, materiales también cuando te, se hacen este tipo de construcciones. sí, cuando te acuerdes o cuando lo quieras agregar, no hay problema, Cecilia nos avisa Dale, y dale. pero es interesante de lo que queda. Estamos hablando puntualmente de los materiales, la selección de los materiales que vienen de la cultura aborigen. Ni siquiera llegamos todavía al tema de las técnicas, porque mientras Isabelino contaba esas cosas del corte de la tacuara, yo me acordaba de haber visto en Santa María cómo con las viejas técnicas también reparaban un edificio del museo. Ahí, Isabelino, ¿te acordás cuando hacían las tijeras? Que uno tendría que pensar que llamaban malacate, que traían malacates, gatos, grúas y cosas para levantar unas vigas y se juntaban 6 personas y haciendo unas tijeras especiales de algo que a uno ni se le hubiera ocurrido. Los tipos te movían una viga con toda la estructura armada. Nada, cosa que tiene que ver con la etapa siguiente seguramente. Perdón, Juan Antonio, sí, estaba con una pregunta. Sí, agradezco la aclaración a la pregunta. Sí, muchas culturas hacen eso. Los PAMES en la zona norte de México tuvieron que restituir unas cubiertas que se dañaron por un incendio y lo que hacen es ir al bosque y seleccionan los árboles que pueden ser más viables, esperan el ciclo en el que debe de ser cortado y lo cortan justo en ese momento para que la madera se conserve mucho más tiempo y no se apolille. La que se corta mal normalmente se echa a perder, no dura nada. Los mayas lo hacen también. Es decir, en general, las culturas conocen los ciclos lunares y la relación tanto para el cultivo como para la edificación lo toman en consideración que los que no estamos ligados a este tema, podríamos ir al bosque y cortar el árbol en cualquier momento y eso no va a servir. Entonces, esa conservación de 500 años de una madera tiene que ver con un conocimiento ancestral, es decir, esa madera nos está dando una referencia a ese sistema constructivo, pero a un conocimiento que esa comunidad tuvo para su edificación y Se congeló. ¿Se congeló el doctor Cide Camacho? ¿Ustedes también? Sí, se Sí. perdió para nosotros, Carlos. Bueno, Ahí cuando restablezca le damos, por supuesto, el tema de la palabra. No sé si hay alguien más con preguntas. había otra persona, no recuerdo quién era, Carlos, que estaba pidiendo la palabra. No lo veo. No veo a nadie más. Estaba con Juan Antonio ahí pidiendo nomás. Bueno, aparte del tema, estamos hablando de animales, perdón, estábamos hablando de materiales. También no nos olvidemos del tratamiento de cuero, la carne, la conservación de los frutos, todo tiene su proceso, su material,
su secreto como para poder lograr la mayor conservación o el aprovechamiento, en el caso de los cueros, los textiles, bueno, cuando vieron en el documental la construcción de la Petinguá, o sea, también tiene su secreto, no es que le vas a hacer, le vas a poner tabaco encendido adentro de un recipiente nomás y con eso vas a echar humo. No, 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 indudablemente forma parte desde el secreto de la... A ver, se me acaba de ocurrir, si uno intenta hacer un cuenco de cerámica o de barro, no es agarrar el barro nomás y hacerle la formita y esperar que se seque. Si hacemos eso, se nos va a partir, no va a durar, o sea, un montón de cosas que no conocer la técnica, los secretos y demás, indudablemente, para cada una de las actividades lo tenían asimilado o incorporado. Isabelino, si te parece, Sí, señor, continuamos por aquí. Alguien dirá, estamos en una clase de arquitectura, parece, ¿verdad? En realidad, la educación guaraní es esa educación proactiva y práctica. Es decir, cómo, cómo vivir, y por eso el Tecojá es tan importante. Por eso que no puede haber educación sin ese Tecojá. Y, y eso mismo se traduce también en términos de responder o de dar una posible, digámosle, respuesta a cada cosa que acontece, pero siempre escuchando, dar respuesta el término de escucha es muy fuerte para todo esto que estamos compartiendo. Vuelvo a compartir pantalla por ahí, Carlos, y continuamos. Creo que ya se logra ver por ahí. perfecto. Un momentito, por favor. Ahí. Entonces, pensar en la educación guaraní es siempre, como dijimos de ese primer momento, pensar en la vida de los demás, con los demás, proyectarse uno en la medida de la comunidad. Y esto crece con el ser humano, y uno de ellos, por ejemplo, es el tema de la hospitalidad. La educación que pasa por el proceso de la hospitalidad. Me están escuchando, Carlos, ¿verdad? Porque me parece que se congeló alguna gente por aquí. Carlos, colegas, ¿me escuchan? Sí, correcto, ahí le veo a Marcela. Gracias. Entonces, tener en cuenta, tener este proceso de la hospitalidad es pensar, pero ¿de qué hospitalidad estamos hablando? Si las casas son más, eh, están quizá una sola pieza para todos. ¿Qué es lo que estamos, de qué tipo de hospitalidad? Es el trato. Uno siente, sabemos que en los parafraseos modernos tiene un hogar, una casa, pero complicado es armar un hogar, ¿verdad? Convertir en un hogar esa casa. Ese calor, esa manera de, de relacionarnos, es lo que el guaraní tiene con su tierra, con su selva, con su pará, con sus ríos. Entonces la hospitalidad es hacerte sentir bien, hacer que el otro esté bien. Entonces, desde la niñez, alguien que pueda ofrecerte, que pueda, eh, por ejemplo, en un telar, en un compartir de la quehacer diario de la casa o de la propia búsqueda con los varones, eh, ese acompañamiento es parte natural de la vida, y eso hace de que haya ciertos valores
que nosotros podemos mirarlo desde afuera con nuestra medida, que evidentemente, por ejemplo, esa compenetración que hay, hace de que uno sepa sufrir con el otro o convertir ciertas situaciones complicadas de la vida diaria como un valor para salir adelante. No haber encontrado, no estar en la cosecha, no haber preparado, no haber conseguido una buena casa, no haber conseguido nuevos espacios para la sobrevivencia, hacen de que hoy en la psicología moderna llamada resiliencia sea algo normal en el mundo guaraní. Es decir, encontrar las fortalezas en aquellos elementos que nos hacen débiles, por decirlo así. Siempre. Es más, se ríe de la desgracia, en el buen sentido de la palabra. Cuenta como algo fantástico, quizá un mal que haya pasado, o algo heroico, haber superado una situación que para muchos de nosotros podría significar en el mundo moderno el fin. No hay una discordancia a no ser de que la propia naturaleza ordene algo. Y por eso es siempre la búsqueda de la mirada hacia la naturaleza. La hospitalidad es parte, la hospitalidad no es solo la relación con uno, sino también es hacer de que ese espacio sea vivible para todos, de saber usar lo que se le concede, de saber aprovechar no solo el espacio físico, sino saber aprovechar también lo que te prodiga la naturaleza. Y por eso es tan necesario el Ñembo el volverse palabra. Y la palabra es la que libera, la palabra es la que prodiga, la palabra es la que se escucha. La palabra es el sonido del viento, la palabra es el macaco, el carayá que habló a la primera hora. La palabra es el ave que indica el destino. La palabra es el gajo caído al mediodía y los sentidos que tiene esto. Entonces, toda esta realidad que hace a la palabra, a la relación, a las plegarias, diríamos nosotros, son los momentos que nosotros necesitamos para poder comprender cómo esta educación guaraní está ligada a la manera propia de ser. Su hospitalidad en relación al otro, en relación al quizá que llega, y en relación también a sí mismo, ¿verdad? Entonces, la propia palabra, la propia relación del ser humano hace que uno se vuelva necesariamente necesitado de la comunicación de la naturaleza. Y es la naturaleza el que va a dictar el destino, los nombres, el que va a hacer crecer, el que va a hacer desarrollar. Siempre es hablar del crecer de uno, siempre es dejar crecer al otro. Y qué interesante, ¿verdad? Porque en un mundo donde nosotros vivimos este individualismo pleno del siglo XXI, pensar que hace un poquito de años atrás se podía vivir aprendiendo juntos, como diríamos hoy, pero aprendiendo para todos a la vez y desarrollando lo que uno sabe hacer. Entonces, esta relación que hace que uno crezca es también la palabra que pone en el servicio de los demás. Y eso hace también de que no era necesario tener muchos aperos en la vida, ni cosas materiales, sino vivir sin muchos atavíos. La necesidad de educar al ser humano, de que en el espacio grande, es como uno se siente entre nuestros espacios de 8 metros cuadrados, 15, y otro que tiene un poquito más,
que tengamos esa relación de que yo aquí, yo sé dónde está lo que yo necesito. En este caso, el hogar grande, el mundo, la selva, se prodiga. ¿Para qué va a necesitar de atavíos? Uno tiene todas las cosas. Uno tiene todo lo que necesita. Entonces, en el momento en que vive en el mundo, en el momento en que está en consonancia con la naturaleza, en el momento en que está en relación permanente, es eso lo que necesita. Por eso la plegaria, por eso la ceremonia, por eso la relación con el sol, con la luna. Y saben que son peregrinos. El concepto muy fuerte de la educación es que se prepara para vivir en ese peregrinaje. Y de ahí quizá lo de Cadogan y también de lo que decíamos el otro día, el viernes pasado, de esa mitología que entró. El momento en que perdieron contacto con esa tierra primaria que nos habla la mitología, y del que Cadogan nos habla de ese mundo creado por Niamandú, en esa intención de la búsqueda de querer volver a esa tierra definitiva, a la patria original, en este caso, que es la tierra sin mal, ese peregrino sabe que es un peregrinaje por la eternidad. Nadie se preocupa y por eso no se sufre ante la pérdida de un ser. Hasta es muy cristiano pareciera. No todos los cristianos comprendemos el tema de la muerte. Y más todavía cuanto más vamos pensando, ¿verdad? Pareciera que es el fin. En cambio, para guaraní es ese proceso, es ese peregrinar. Uno llega a la muerte y por eso lo prepara para conectarse otra vez a la tierra, es decir, formar parte, decíamos nosotros. Esa libertad me permite conectarme al origen de lo que soy yo, imagínense. He sacado de este pedazo de tierra, he disfrutado de esta tierra siendo eusfora y ahora vuelvo a ese origen. El concepto de tapiá, que es la eternidad, es una palabra que lo recoge también el mundo cristiano en algunas pequeñas oraciones. Lastimosamente hoy por hoy la liturgia católica la está perdiendo y que deberíamos de conservarla todas. Porque el concepto tapiá es tan amplio que significa todos, es muy incluyente esta palabra, pero caminando juntos hacia ese infinito. Por eso es lo eterno, para siempre, tapiá. No está excluido nadie. Pudiéramos usar como para decir una simple traducción de estar juntos, pero juntos con un objetivo. El tapiá no es un estar nomás, sino tiene un objetivo, esa trascendencia. Y ese peregrinar por la eternidad implica escuchar los designios de la naturaleza. En estos días que me gustaría haber hablado con Brígido, un amigo que es es un profesor actualmente de guaraní que vive en Tindó. Estuve tratando de contactarlo en estos días, no pude dar con él. Pero me gustaría qué explicación hay para este cometa que está apareciendo en este momento, que todo el mundo, los aficionados de la astronomía le gusta mucho, sabiendo que él vive en el lugar donde hoy es un centro astronómico, me refiero concretamente a San Cosme y Damián, pero ese encuentro fortuito con este jesuita tampoco es al azar, sino también el mundo guaraní ya tenía sus visiones sobre la astronomía, los diferentes movimientos del sol, de la luna, de las estrellas, las constelaciones que tenía muy clara el mundo guaraní. Entonces, es esto mismo el que hace de que el peregrinaje hacia la eternidad, hacia el más allá, en esta búsqueda de la tierra sin mal, permita escuchar, comprender, y como decíamos hace rato, te permite contemplar, y esa contemplación es parte del saber hablar, del saber decir, del decir lo oportuno. Es la palabra, la expresión del alma se emite en el momento oportuno.
Por eso la calidad de esa vida y la despreocupación por el mañana es parte de la educación guaraní. Yo no quiero justificar la falta de ahorro en el contexto campesino paraguayo, el no saber usar lo que en el tiempo, lo que se le pueda dar para futuro, porque el concepto futuro no está, es el hoy, se vive el momento, el día. No hay una preparación, es decir, la preparación en el sentido de que alguien va a ir demostrando las cualidades a la medida que va desarrollando esas cualidades, pero nadie se preocupa que lo desarrolle o no. Sí, el que lo desarrolle evidentemente ocupará un sitio privilegiado en la comunidad. Y eso es parte de la educación, del ritmo que lleva, de saber escuchar, de saber estar en consonancia con el mundo. Por eso que el trabajo es algo permanente y es de la niñez. La educación de la niñez pasa por acompañar a la madre en hacer los telares, en acompañar los sembradíos, en acompañar ciertos juegos que hacen al cuidado de ciertas plantaciones o de aviso de seguir a un ave en su nido, porque hay aves que hacen nido cerca de la comunidad. Eso puede significar la presencia de otro más peligroso o de algo más augurioso, beneficioso. O sea, todo ese bagaje de jugar aparentemente, de hacer utilizar una simple tela que se puede hacer en la comunidad, de usar un pequeño palillo que pueda convertirse en algo que se aproveche por toda la comunidad, que sea para utensilios, para medios, para lo que diríamos de alguna manera juguetes quizás. Todo eso hace a que la mente esté realmente ocupada. En muchos conceptos, inclusive hemos visto por visitantes, por algunos incluso antropólogos, hemos leído de que el mundo guaraní es un mundo donde la labor no existe. Es decir, eran haraganes, dice, esta es la palabra que usan muchos libros, podemos ver eso, incluso por boca de gente muy quizá que no nos gusta hablar mal de ellos, ¿verdad? Pero tendríamos que entender qué es el concepto de la laboriosidad, la atención, por ejemplo. Es algo primordial. Mientras que otros trabajan, yo puedo estar atento a lo que hacen. Estoy aprendiendo. El concepto de seguir los pasos de un animal que se me enseñe, el momento en que sale, las condiciones en que sale, para saber si está o si es posible atraparlo, si es posible tocarlo, si se me permite eso. Todo eso es parte de la laboriosidad y eso es lo que educa al pueblo guaraní. Quizá no haya aquí mucha matemática, mucho de literatura, pero también hay mucha oralitura, es decir, los fogones de la noche, los tataituyeré, con las historias de los más viejos, van enseñando el quehacer y van educando de alguna manera, porque es lo que después o no se repite, o si fue algo bueno se trata de mejorar. O sea, esos encuentros fortuitos sirven para seguir, para continuar con la relación educativa. Si bien hay una libertad y si tanto queremos buscar un control social a la educación guaraní, sí existen ciertos controles que evidentemente está dada por la palabra. Es decir, la palabra no, así como traducida, así como el sí, tampoco hay en el guaraní. El no tampoco hay. Entonces, como no hay no, como no hay sí, como no hay la negación, solamente existe en el sentido de la negación, lo que existe es la falta o la presencia de eso. Entonces, la nasal que sale ahí, es la negación de la existencia de algo.
Entonces, por ejemplo, apura es el final, es la negación de la apura, es decir, el que muere trasciende, va al apura, no al cielo precisamente, pero va a la apura, va a la eternidad, al tapiyá. Es interesante. Entonces, la falta de esta negación de la palabra no hace de la educación que solamente de la educación que encuentre elementos sin finales, que no tienen explicación. De ahí también hay, por ejemplo, los que vienen a la comunidad o los que son atrapados que no son de los nuestros, ñande, que no son de nosotros, ñande es nosotros. Entonces el es siempre esa negación de lo que pudiera ser el no, pero que no forma parte en realidad de lo que conocemos normalmente, o de la ausencia, diríamos en otro contexto, de eso que hace a la vida misma, al trabajo. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la muerte, que es el manó, y la negación del en el contexto de la vida, es Jacob, negar la vida posterior a la muerte es algo inevitable, porque ya lo físico no está en movimiento. Pero sabemos que hay el apuna, el lugar infinito. Entonces hay como una dicotomía y una fuerza que hace que el guaraní no pierda el sentido de la vida. Las palabras de los mayores que ya han pasado la vida es tan importante en el mundo guaraní que sus adagios, sus leyendas, sus cuentos, sus cantos, sus explicaciones son tan vitales que hacen de algo antiguo la renovación de ese compromiso y mirar hacia adelante, que puede acontecer hoy. Y yo recuerdo, eso sí, el recuerdo de lo que se dijo, de lo que se contó en tal o cual leyenda, o en tal cuento, o en tal pasaje de la vida de uno, que me sirve para poder liderarme en ese momento de algo, o para poder educar lo que tengo que hacer en ese momento. Y eso es lo que muchas veces en el nombre de cosas que nosotros vamos recibiendo hoy, tomando, y siempre recordando alguna literatura, alguna canción que nos traen tanto la polca o el chamamé, la polca de algunos autores en Paraguay trae esa reminiscencia tan importante del mundo guaraní, de cómo uno desarrolla o en la guarania, esos versos en guaraní que nos van como transportando a esa necesidad de que el trabajo es otro el concepto del trabajo que tenemos. Es interesante porque recuerdo un día se pregunta, la palabra po es interesantísimo en todo el contexto. Decíamos hace rato, en otro contexto, y ahora voy a decir otra palabra que tenga la palabra po, que es mano. O va a po es trabajar. Y es la mano, el trabajo que pasa. Si nosotros queremos hablar de un trabajo académico que pasa por pensar, quizás no sea entendible en el mundo guaraní. Y ese concepto arraigó en el campo. ¿Qué vas a ir a estudiar para hacer Aragán? Es preferible que vengas a trabajar. El trabajo es el que se hace con la mano. El otro no es trabajo. Entonces, no es considerada incluso una profesión en el concepto de la profesión. Para que se entienda además que algunos elementos como que fueron adecuándose y hoy por hoy se entienda que es trabajar, ¿verdad? Entonces, la mano es parte de la educación del mundo guaraní. El que no sabe usar la mano no está educado. Solamente se educa el que sabe usar la mano, el que sabe
aprovechar la fortaleza que tiene la mano. Entonces, el concepto del Po, que también es numérico para nosotros, que tenemos Po, y Po, que es el 5 guaraní, también tiene que ver con las pocas dificultades que hay que sortear y los límites que tienen aquellas necesidades. Porque, insisto, con lo anterior, porque la naturaleza misma prodiga todo, entonces no hay necesidad, es vivir sin muchos atavíos. La educación también pasa por el abrigo en la misma naturaleza. En el mundo guaraní, la lluvia que pueda regar y que tenga que ser respetado es el tiempo que no se trabaja, el tiempo de la lluvia, o el tiempo del mal tiempo, como decimos, que no se sale, porque no específicamente quizá por la, ¿cómo se llama? ¿Me permiten aquí un momentito, por favor? Aquí hay los chicos que andan estamos en casa y este es el tema de la virtualidad, ¿verdad? Entonces, tenemos la misma naturaleza que habla a través de la lluvia, o el mal tiempo, los truenos. El sentido, por ejemplo, de un relámpago que pueda llegar y que pueda decir límites, que pueda implicar ciertas cuestiones. Entonces, todo eso hace a que se tenga una relación muy estrecha con los cuidados que se tenga que tener. La propia naturaleza que abriga, pero también no temor, ahí es lo que quiero llegar, porque nosotros, si bien hace rato estábamos buscando una contrapartida de control social, la naturaleza en sí, al sentirse afectada, reacciona, y esa reacción el mundo guaraní tenía muy claro. Y es ante esa reacción que se pide perdón a ver, también el concepto de perdón. Yo estoy tratando de explicar desde nuestros conceptos. El volver a recuperar la mirada. ¿Se acuerdan que el concepto, así como perdón, sí se decíamos hace otros días? Pero en el concepto de educación, es que cuando se le ha ofendido, se ha hecho un mal a la naturaleza, se ha procedido mal por alguna necesidad que se trata de explicarse, entonces cuando se busca otra vez volver a curar esa herida. Y parte de esa cosmovisión es, en esa relación estrecha justamente, es de que su propia casa, en la naturaleza misma, puede indicar, por ejemplo, una planta que, bueno, para nosotros sería una alergia, pero para ellos es, por ejemplo, que ha atentado contra un árbol y, como le decía el otro día, o tiene que ir a cierta hora a conversar con el árbol, a abrazar al árbol, a tratar de recuperar esa confianza, lo que sería el tratamiento de una alergia, por ejemplo. Con cierto árbol que quizá tenga una contravención natural, que nosotros le llamamos alergia en el mundo moderno. Pero para el guaraní es eso mismo. Entonces, la educación pasa de cómo hacer esta estrechez entre la vida diaria y la relación con cada elemento que hay afuera, con cada pedacito, con cada, por ejemplo, lo que sería para alguien el yaí, voy a decir en guaraní, se escribe en guaraní actual con J-A-I, para lo que le gusta la Y, puede escribir con la Y, no hay problema. Yaí, así como suena A-I. El yaí es un lugar debajo de ciertos árboles donde cayeron hojas de años, ramas, y nunca ha sido de alguna manera atacado, maltrechado, incluso tocado por la mano del hombre. Esas hojas que están allí, quizá
podrida o en proceso, que se hizo un colchón, por ejemplo, es lo que llevan ciertas aves y para su nido, que solamente lo tocan ciertas aves. Estas aves tienen relación con esto. Entonces, para curar, por ejemplo, lo que le llaman aquí el mal del ojo, u ojeo normalmente llamado, que es una especie de energía negativa que afecta a los niños en la concepción guaraní. Entonces se usa, por ejemplo, el yaí, las hojas de ese lugar concretamente, cuyo humo espanta y devuelve la normalidad, limpia el espacio, diríamos nosotros. Entonces se quema eso y el humo es el que permite, ¿cómo se llama? Curar. La picaflor o mainumbú, que es mainoí en el relato de Cadogan, que es la presencia de Dios revoloteando, uno tiene que buscar, por ejemplo, imagínense la plumita caída, que probablemente está muchas veces en el yaí, en ese lugar. Y entonces es parte de ese proceso que para curar a un niño también, por ejemplo, se tenga que quemar o tener como amuleto la pluma de una plumita del picaflor. Porque así como estábamos diciendo, la presencia de Dios del Tupá guaraní se hace presente a través de este árbol, es decir, esta ave. Si esta ave está cerca, si viene revoloteando, es la presencia misma de Tupá que nos está visitando. Por eso que nunca casi se le ve. Y es tan difícil de atraparlo. En el mundo guaraní, además, hay que observar. Y a mí me pasó una cosa particular con esta ave, porque siempre indica los buenos augurios realmente. Y la presencia de ese Tupá, esa armonía, y que nos trae de que la buena noticia de que la vida está plena. Entonces, tanto que aprendí, siempre que veo me parece que su misma energía me contagia y yo también puedo compartir esta alegría siempre y nos deja esa posibilidad. El día que me pasó esto, el día en que falleció el padre Meliá, casualmente estaba, y esto lo cuento como anécdota entre paréntesis, estaba en el patio temprano, porque era en diciembre, tomando ya mate, y me visitó el Mainumbú. Casualmente he visto un picaflor revoloteando por el patio, entre algunas otras flores que había en la primera alborada. Y fue al rato que el teléfono sonó y era el aviso que el padre había fallecido. Es increíble esa conexión porque Melía supo entrar en el OPU y supo recibir esa transmisión y siempre él habló del Mainumbú como esa brisa de Dios entre nosotros. Y bueno, yo recibí el aviso primero del Mainumbú y posteriormente el teléfono de Picaflor. Entonces, esto, por ejemplo, es lo que educa. Es decir, cómo yo voy a atentar contra algo que me trae el aviso, la bonanza, la presencia de Dios. Siempre es esa relación. Y siempre también tiene que ver con el viento que sopla, Hay todavía un relato muy interesante que este año, porque lo pasé quizás más solo, no he visto, pero en el campo suelo ver qué ocurre. Que la gente, por ejemplo, en el año nuevo, nuestro, no en el año nuevo guaraní, los que tienen la memoria guaraní muy en el fondo, a las 12 de la noche, en el momento del cambio del año, salen a pescar el viento que cae. Y ese es el viento que va a durar todo el año, dicen. Entonces, y ya pues hay una premonición de que si va a ser mucha sequía o mucha lluvia durante el año. Es la naturaleza que habla. Y esas cosas traemos de nuestro ser guaraní.
Y eso, todo eso sin olvidar que va relacionado evidentemente con los ritos y los cantos. La palabra que educa el Ñembo es volverme yo mismo palabra y encontrarme con la palabra exacta para responder a los designios diarios o dar respuesta a algo que acontece en la comunidad, es parte de la educación guaraní. Repetir nombre de semillas, repetir nombre de árboles, de plantas, de animales, es llamar al espíritu de esa naturaleza para que nos acompañe y de la cual buscamos una respuesta. Y de ahí sale lo que sería de tantos pasos que uno da alrededor, por ejemplo, o de tanto que mientras uno trabaja en el anar o en los tejidos, se va haciendo cantos y se van repitiendo. Incluso las puntadas que puedan hacer uno, ¿verdad? De la aguja, uno al hilar o al preparar, a hacer el movimiento de lo que se llama el telar o el que para hacer el hilo, tiene su ritmo, tiene su canto, y todo eso va acompañado del ritmo, es pura alegría. Como una educación, recoger esta educación guaraní como una educación de la alegría. No podemos andar cabizbajos, tristes en esta cultura, porque la transmisión es siempre de la alegría. Y esa alegría uno lo siente al estar en ese espacio. La libre expresión que llega desde la palabra profunda, desde el alma, que habla, es lo que luego se hace la oración. El ser humano recibe el don de la palabra, descubre la palabra y trasciende con la palabra. Y es esa palabra que le ayuda a educarse, es esa palabra que le ayuda a descubrir y a interpretar los designios, es lo que nos llega a través del sonido, insisto, de los animales, del agua, de los animales, de los pasos de los animales, en qué momento, en qué hora. Eso todo es muy importante. Entonces, uno emite, uno dice, de ahí que cuando se le escuchaba en las misiones a expresar ciertas cuestiones, a redactar o a hablar, siempre hablaban con una consistencia que decían que la cualidad del ser guaraní es lo oral. De ahí viene el Engatú, el que sabía orar, el que sabía hablar y hablar bien. Hay una carta de 1748 escrita en Santa María de Esther. Es una elocuencia, una de las primeras frases. No puede incluso negarse a la petición posterior que hay en el texto de la introducción que le da. Es algo fantástico. De cómo se ubica en relación a ese contexto de la gobernación, de los gobernadores, del cabildo, el guaraní que escribe en ese contexto y se pone él como el Pora, el dueño de la tierra, el que habita la tierra, y con la expresión de la palabra que sale del alma. De ahí, por ejemplo, se le recuerda también a un famoso cosmisional que es dicho de una u otra manera, Andrés Guacurarí o Guacurarí, que es muy reconocido como uno de los libertadores de América, o el preámbulo de nuestras libertades americanas, en la defensa de lo oral, porque él primero trata de pelear con la palabra. Lo último que se usa es la fuerza. La palabra es fundamental. Entonces se le educa para tratar con la palabra. Por eso volverse oración, volverse palabra es tan importante en el mundo oral. El Ñemboé es parte
de lo que uno es. Y eso mismo vive la persona. Se puede anunciar y denunciar con la palabra, con la vida. Después de una noche de plegaria, de ceremonia, de arete, y se le concede la palabra a alguien, o que le es transmitida, o que descubre la fuerza de una acción de la palabra, es eso mismo lo que al día siguiente comienza a tratar de valorar en su ser y de hacer crecer. Y por eso su cosmovisión está centrada en esa relación estrecha con la naturaleza, pero en esa naturaleza que no solo le da la vida, sino le dicta el cómo vivir allí. Suma causai el tecopoda, el vivir bien. Y en este sentido recojo la frase de Meliá, que decía, todo guaraní es en potencia, usando un parafraseo filosófico, un profeta, un chamán y un poeta. Es decir, no puede pasar desapercibido en esa educación guaraní sin que la palabra cumpla la fuerza vital. Esa palabra que uno no lo escucha, pero que lo puede ver. Esa palabra que es compromiso, que es profecía, porque sabe resolver los problemas diarios, que no es un ser mágico, pero encuentra la respuesta exacta, se convierte en un chamán. Es un poeta porque cuenta con la actitud resiliente del postmodernismo del siglo XXI, lo triste que haya pasado y cómo lo haya resuelto su vida. Esas cualidades, esos valores, es lo que el mundo guaraní nos transmite. Y esa libertad, de alguna manera podemos leerlo con fuerza, que ahí viene la pregunta de la compañera hace rato, en los tecojá, las misiones fueron todos tecojá, sí, porque esa libertad fue recogida y de alguna manera fue sistematizada en las misiones jesuíticas, en lo que algún autor alguna vez llamó 150 años de felicidad. Y eso lo podemos con Flavia Fanny explicarlo en un seminario de 6 meses, cuando ella con el profesor Larco nos pueda traer a plenitud esa expresión de libertad traída en la imaginería, traducida en la música de las misiones y traducida en un espacio en donde sabemos que el arte solamente fluye cuando hay libertad. Quiere decir de que hubo esa compenetración, hubo un negocio que ellos sintieron que era favorable. Y por eso se dieron a los tiempos de las campanas, a los tiempos de la hora et labora, de las misiones jesuíticas, sabiendo de que era ese espacio en el cual podían seguir disfrutando de su tecoja o tecoja. Entonces, la educación guaraní fue muy aprovechada en el contexto misional. Los observadores, los que acompañaban, no observadores en el sentido de control, sino los que acompañaban, porque esa es la palabra exacta. No hace mucho, me costó muchísimo enfrentar una asignatura que me dieron en la universidad con futuros licenciados en ciencia de la educación. Una asignatura que se llama, no sé por qué era la de 3, pero se llama acompañamiento a docentes. Así se llama la disciplina. Y me venía todo esto, ¿cómo acompañar? Y miren un poco qué belleza. ¿Será que el autor se inspiró, el que pensó, o no sé por qué pensó en ese nombre? Porque a mí me venía tantas cosas. Acompañarnos es imponerse. Eso no pasaba en el mundo guaraní. Nadie se imponía. Yo desde mi cultura ya mezclaba allí. Quiero imponer la fuerza, la palabra, mis razones. En el mundo guaraní uno lo descubre y te deja descubrir. Y muchas veces uno tiene tanta rabia porque pregunta. Yo tenía mi rabia yuruá en la comunidad cuando no tenía la respuesta y qué feliz me ponía cuando yo encontraba la respuesta.
Y eso es lo que ellos querían. Y esa es la educación guaraní. En esa libertad, en mi ritmo, a mi tiempo, de tanto que habla la pedagogía moderna, que yo descubra y yo pueda saber que yo puedo también descubrir y llegar a ese nivel de comprensión. Qué interesante, queridos amigos todos, hablar de, y que lo tradujeron en esta expresión del mundo de las misiones jesuíticas, y que nosotros podamos descubrirlo a partir de ahí, y que no sea opacada por las misiones, por la colonia, sino que nos permita leer el otro lado, aunque muchos nos digan de alguna manera, y lo que significó hace rato Carlos, que es perder el ritmo de la religiosidad o de lo que pueda ser. Tenemos que descubrir esa religiosidad guaraní desde quizá de nuestros conceptos para traerles hasta nuestros conceptos, no queriendo colonizarles a ellos, sino para poder comprender y valorar todo lo que valía en un contexto evidentemente para nosotros, quizá no en la selva, sino en la selva de nuestras ciudades, en donde lo desconocido se apropia de nuestro diario andar, y en la que tenemos que dar pasos firmes para no pisar el yaí y para no atentar contra el ser humano, contra el otro, que lo tenía muy claro el mundo guaraní. Esa es la educación en suma. Hay mucho por hablar. Aquí abrimos preguntas, tenemos un poquito de tiempo todavía, pero me gustaría compartir más con ustedes. Y esto también de alguna manera estoy abordando en este trabajo, que me complica muchísimo, porque este es un pequeño capitulito que decidí compartir, que lo estoy haciendo, abriendo un poco, y que muchas veces con los tutores académicos no es tan comprensible esto, como decía Carlos el otro día, porque es contar otra cosa, y cómo, como suma también, cómo explico académicamente, porque yo hay cosas que me gustaría decirlo en español, para que ustedes me entiendan, y quizá no puedo explicarlo con la palabra, es solamente hay que vivirla, hay que estar ahí en el momento, hay cosas que yo no les puedo lastimosamente transmitir. Me gustaría, y lo estoy buscando, lo estoy tratando, y eso me cuesta mucho en este trabajo académico que ahora estoy enfrentando, porque me gustaría que la gente lo sepa, y hay cosas que tanto en Barigüí como en Tindó a mí me permitieron también comunicar. Y eso, por eso es esta misión de hoy, de dejar un parche entre tantas cosas que uno tiene en la vida, para poder también compartir y poder acercarnos a estas realidades que a lo mejor ahora pensando, ahora escuchando, había sido, no son tan ajenas a nuestras realidades, y que alguna vez lo hemos vivido, había sido, hemos compartido, y que nos hace tan bien saberlo, porque nos puede permitir proyectar nuestra vida de una manera diferente. Desde la paciencia, desde el saber esperar, ¿sí? Y del saber escuchar para estar en consonancia. Es un ejercicio un poco complicado en este siglo XXI, pero tampoco no es imposible, ¿verdad? Entonces, cerrar por aquí, Carlos, y abrir posibilidad de preguntas. Ya veo algunas dos manos, unas se bajaron. Continúe la otra, Flavia. Sí, correcto. Vamos a pasar a las preguntas, a la charla, al intercambio, así que Flavia, adelante. Bueno, Isabelina, primero te agradezco un montón todo esto que estás diciendo, es súper rico y hay que seguir trabajándolo, y bueno, lo relaciono mucho con el último documental que nos mandaron, donde se ve que cada guaraní es un profeta, es un chamán y es un poeta, ¿no? Cuando comienza el video, bueno, es riquísimo toda la relación con la naturaleza, que se sienten ricos, que su relación con cada planta, con cada animal, me parece súper rico, y ahí está, ¿no? Y después, cómo realmente que son profetas, cuando hacia el final lo enfocan al chamán con la cruz, es un manifiesto de ecumenismo, cómo se vincula el cristianismo con que es un único Dios, y me parece realmente un profeta, un filósofo del siglo XXI, valiosísimo, ¿no? Y después las cosas que vos decías, por ejemplo, me encantó lo que no son competitivos,
Cuento una pequeña anécdota. Nosotros cuando llevamos a nuestros hijos al colegio, estudiaban inglés, y el discurso siempre, un colegio católico, el discurso siempre era que la importancia del colegio era preparar a los chicos para un mundo competitivo. Y a mí eso me volvía loca, porque decía, yo quiero un colegio que le dé herramientas, pero yo no quiero que mis hijos compitan, quiero que sean con otros, que aprendan a ser buenas personas y a vivir y a compartir con los demás y a crecer juntos, ¿no? Y ahora escuchándolo desde el lado guaraní, realmente encontrar una sintonía, me parece súper rico. Nada de eso, te agradezco un montón. Más, te digo otra, Flavia, una cosita entre paréntesis antes de pasarle el micrófono a otro. Si leemos a Peramás, el cura que escribe desde San Ignacio Miní el relato del famoso fútbol americano o inicio del, lo hacen sin créditos de control. El juego es comunitario, la pelota va para todos, no hay necesidad de ningún arco. Es el juego del mangá, es el juego del fútbol, pero sin reglas. Es decir, es solamente por estar juntos, la alegría de, y el que saca al otro, que va el espacio y puede, bueno, salir y volver. No hay problema. Es decir, hasta en el juego se transmite esta cuestión de la libertad, y del cual hablamos de la no competencia, sino es participar, esa participación plena de que yo también puedo estar ahí. Y concluyo diciendo esto, como le decía, quizá haya otra mirada en el mundo actual, ¿verdad? Me tocó estar en el mangá, ¿verdad? En Paraguarí ahí. Y este mangá estaba compuesto por 2 personas con discapacidad física. Tenía problemas para correr, pero que andaba. Y alguien, tanto cuanto, le pasaba llamémosle la pelota, esa cosa que no es ni tan redonda, que bueno, se corría de una parte. Y ellos, por supuesto, como no podían, lo hacían con la mano. O sea, pasaban de nuevo. Y luego estaba feliz, era parte, en ningún momento estaba excluido. Es decir, qué fuerza de compromiso comunitario y de compromiso con el otro, hasta en el juego. Es decir, nadie se sentía relegado porque no podía. Hacía con lo que podía y participaba. Eso nada más me viene, y quizá eso ya es post-misional, porque no nos olvidemos que ellos lo separaban antes. No era una discriminación, pero había como algo sagrado en ese contexto, porque fue maldito, o bueno, lo hablamos en otro momento de esto, ¿no? Y podemos profundizarlo también. Pero nada más para recordar esto, ¿verdad? De que inclusive ya en este contexto de que fue armonizándose, ellos logran, y todos ganan. Nadie, no hay un club, no hay nadie perdió, nadie ganó, todos salen gananciosos, todos salen victoriosos. Eso es algo muy importante porque han participado. Nada. Carlos. Gracias, Isabelino. Mario Rivas. Buenas, ¿cómo está? Bien, lo de hoy me ha servido mucho para tocar un aspecto de una tesis que estoy trabajando, que es sobre espiritualidad guaraní, aplicado a las guerras de la independencia, específicamente en el litoral, en donde analizo estas cuestiones del mundo guaraní, que llevaba a obrar muy particularmente en las acciones bélicas, y que ha hecho que, bueno, la historia se desarrolle de formas muy particulares. Por ejemplo, las cartas escritas por los líderes guaraníes, Guacurarí, Manduré, otros, son muy, pero muy distintas a los escritos hechos, no sé, por Chagas Santos, por Artigas, muy diferentes. Otra, los asedios que hacían a las poblaciones evitaban matarse entre hermanos. Y esto hacía también que, bueno, muchas veces no terminaban de definir la conquista de un lugar, porque no querían matarse. Otro aspecto es el que se pasaban, digamos, estos informes de los portugueses o de los españoles,
que los guaraníes se pasaban de un bando a otro, y bueno, ese concepto de bando lo tenían los españoles y los portugueses, pero los guaraníes no, era como luchar por unificar estos pueblos guaraníticos, misioneros, trataban de unir estos pueblos constantemente. Y corrobora una de las preguntas que hicieron, o uno de los aportes, en esto de que si en las misiones jesuíticas se conservaba esta cuestión del TECOA, y bueno, lo planteo justamente en esta tesis, que ellos todo el tiempo estaban buscando unir estos 30 pueblos que eran siempre divididos por cuestiones políticas, económicas de los diferentes bandos que sí habían, pero no en el mundo guaraní. Bueno, esto quería aportar que esta clase de hoy puntual me ha servido mucho para esta tesis. No sé si se puede aportar algo más. Gracias, Mario. Isabelino. Allí está Marcela con la mano levantada, Carlos. Sí, Marcela, está Marcela. Hola, buenos días a todos. Profesor, yo soy docente de muchísimos años y siempre me ha molestado bastante estas extremas rigideces y estructuras que tiene en general el sistema educativo, el sistema de investigación científica, bueno, todo lo que serían como nuestros sistemas en los que formamos a los futuros docentes, formamos a los profesionales, etcétera, ¿no? Y la verdad que cuando empecé este seminario, empecé a pensar cómo se podrían integrar algunas ideas de este mundo guaraní en la educación de hoy. Así que yo en particular tomaría gustosa el curso de acompañamiento docente, porque entiendo que ahí debe haber tenido que poner como en práctica todas estas tensiones que nos dejan poco espacio, la verdad, en los sistemas educativos y en las instituciones para hacer las cosas de otra manera, ¿no? Como por ejemplo, digo algo que nos incomoda a todos, los sistemas de evaluación. Es una temática que en la cuestión educativa incomoda a los docentes, incomoda a los estudiantes, sirve para arbitrariedades, sirve para un montón de cosas que transforman esto que debería ser feliz y alegre, que yo comparto, que es el tener conocimientos nuevos o poder estar en esa dinámica, y lo transforma en algo parecido a una pesadilla, ¿no? Nada, esa era mi inquietud, ¿no? Si nos puede compartir algo de lo que tuvo que revisar o algunas ideas en relación con este acompañamiento docente. Gracias. Primero, a Mario, decirle evidentemente que en este contacto con el mundo guaraní, Mario, y más pensando todavía en estos detalles, ¿verdad? De la riqueza que nos pueda ofrecer el espíritu guaraní. La lógica es totalmente otra cosa, Mario, colega, ¿sí? O sea, nosotros podemos medir con nuestros pensamientos, con nuestra experiencia y con nuestra academia, pero en el mundo guaraní es otra, esa lógica de la guerra misma, del concepto de encontrarse con el hermano y de enfrentarse con él. No es lo mismo, a tal punto que encontraron puntos comunes, como por ejemplo, o compartir la comunidad con lo que nosotros pudiéramos llamar casamiento, ¿verdad? De compartir la vida, porque eso es lo que incluso nos quisieron contar con el tema de la colonia, que las autoridades entregaban a sus hijas para que se sientan. No era eso, o sea, era una cuestión de a ver, o nos compenetramos o no nos compenetramos. Y al final fue un asedio, una esclavitud.
Pero ellos en esa intención hicieron esa entrega. A ver, vienen con buenas intenciones, esto es, vamos a compartir la vida. Entonces, es difícil entender de que esté contigo un rato y hay un relato muy lindo, Mario, que pudiera, hay 100 ejemplares. Yo tengo puedo compartir contigo luego, Mario, solamente se hicieron 100 ejemplares y es una revisión de unas cartas de 1705, Sí. 1706. ¿La tienes? No la tengo, pero por eso decía sí, por favor, sería lindo compartirlo. Tengo para compartir, es un libro de una muy corta edición que se hizo por una cuestión económica, de una revisión de unos libros de unas cartas, perdón, que se encontró en cuero y que fue pasando de mano en mano, y a lo mejor a mucha gente aquí, voy a decir un nombre, le suena, no hace mucho falleció, Alejandro Larguía. La consiguió, la tenía en cuidado en Misiones, compró llamémosle el papiro, un rollo de cuero escrito, y en una conversación así, bueno, yo lastimosamente, yo no tenía las condiciones para en ese momento de tener conmigo, y bueno, él lo conservó y luego se lo dio a un compañero también, antropólogo, bueno, y se hizo un estudio sobre esto. La cuestión es que hay una traducción de este material, me parece muy interesante. Habrá algunos errores propios porque son extranjeros todo lo que lo miran, pero en la línea general es interesante porque hablando de guerra y hablando de espíritus guerreros, hay un relato muy interesante de la defensa que se hace en Santísimo Sacramento, Colonia, Uruguay, en este relato, donde todos los indígenas de las diferentes misiones jesuíticas acompañan a sus pares de la misión jesuítica de Santísimo Sacramento en una batalla que dura casi un año y cuyo relato lo hace un indígena y lo cuenta él. No, o sea, es contada por él, es otro el relato, como dice Mario. No es el mismo relato bélico. Habla de encuentros, de miradas, de cruces, de gritos, son otras cosas. Creo que va a ser muy interesante, Mario, para tu trabajo. La voy a facilitar, lo facilitaré también a Carlos para que puedan tener todos acá en el grupo y podamos también darle una mirada a este material. Me parece muy oportuno. Nada, Desde Mario, ya. por un lado. Por un lado. Por otro lado, Marcela, sí, a mí me causa esta risa todavía. O sea, es decir, ¿cómo le convenzo a los muchachos acá en Paraguay de que los guaraní tenían un acompañamiento mucho mejor en ese aspecto de la libertad de la educación, dada por su familia, por su comunidad, por su tecojá, y que el acompañamiento implica ese saber estar juntos y de acompañar dolores y de llevar de la mano, de alzar, ningún caído quedaba. Eso es algo muy interesante. Por eso cuando hablemos del feminicidio vamos a hablar algo muy, muy delicado, pero a la vez, ¿qué significa eso en el pueblo guaraní? Un caído no se podía dejar, tenía que haber llevado. En esa misma línea, no creyendo que Montoya murió, por ejemplo, y no aceptándola de alguna manera, porque se le explicaba que el cristiano no muere, entonces hicieron la travesía, y todo un relato, ¿verdad?, de Montoya traído desde el Perú, recorrido por todo un lugar al otro, ya muerto, y su estancia final, en su sepelio final entre los guaraníes, por ejemplo. Bueno, toda una historia detrás de eso también. A lo mejor Flavio un día puede dedicarnos a Montoya con toda su trascendencia de un lado, Mercedes también creo que sabe de eso. Pero es interesante, ¿por qué hacen esta peregrinación? Y va un poco de mano también lo que dice Mario, ¿verdad? Del espíritu del mundo. Bueno, entonces, acompañar lo que se podría haber traducido. Yo miré el programa y justamente era todo lo contrario a acompañar. Era sostener un sistema, Marcela, que ya está por sabido, que no conduce a nada, de orientarle a la gente por dónde son los caminos de la evaluación, que bien lo graficaste, de decirle, miren, estoy aquí para ver lo que estás haciendo, y mire que te estoy mirando, cuidado. Entonces yo traduje en otros términos, de eso, de la distensión, de cómo se sienten, qué necesitamos, qué ustedes saben para seguir acompañando, porque no es solo la literatura, lo que está escrito, la academia, sino
qué cosas yo sé de mi comunidad, de mi pueblo, que se sabe hacer y que ya se dejó de hacer y que hacía tan bien a la gente. Y cómo usar eso en la escuela, en lo que llamamos proyectos. Me permiten hablar en son de educadores 2 minutitos más. Entonces, entonces, en esa misma línea es también aprovechar el concepto de la educación guaraní, que es lo que quise aterrizar de alguna manera en el aula. No sé si surgió el efecto que yo querría. Por lo menos no tuve la reprenda de la universidad, no, nadie me dijo que está mal lo que hiciste, tampoco aplaudido, pero de alguna manera salí un poco del programa, perdón, tengo problemas de luz por aquí, salí un poco del programa como para volver a eso que nosotros queremos, ¿verdad? De cómo usar estas herramientas en favor de una educación donde realmente necesitamos liberarlo de muchas tensiones que se sienten, y no solo en la escuela, en nuestra misma manera de educar, de vivir hoy con nuestros hijos, ¿verdad? En nuestra casa. Qué tan importante es soltarlo en este bosque grande que se llama la tecnología, el mundo moderno, y qué cosas pueden pisar y dejar por dónde están las cuestiones, ¿verdad? Tan complicadas que tendríamos que ver cómo hacer destensionar este mundo, ¿verdad? Y bueno, en esa misma línea, el curso la gente estuvo muy contenta, te digo, al final, Marcela, fueron 3 meses de módulo muy bien compartida, la gente quería tener otro tipo parecido a eso, lo que jamás conté que yo salí del programa para hacer una cosa más parecida en donde la gente se sienta de que puede aportar y que acompañar es darle oportunidad al otro para que también sepa decir, sepa contar y sepa valorar lo que está haciendo y ponerlo en el mundo académico fundamentalmente, dejarlo como historia, ¿no? Y eso, y cómo plasmar en la vida del otro, que es tan importante, que son nuestros acompañados, valga y cierro con nuestra parte pedagógica, que son nuestros estudiantes, porque no son nuestros, ni los quiero llamar discípulos, son los que nosotros acompañamos. Qué lindo sería si ese concepto lo llevamos a educación, el simple hecho de poder acompañar al otro y de dejarlo que crezca en su libertad. Nada. Por ahí, Carlos. Bueno, yo no podría agregar nada porque dentro de la especialización de Isabelinos, una de sus licenciaturas es en pedagogía. O sea, yo no puedo decir nada. Simplemente es que el formato que desde la Fundación optamos por este tipo de comunicación más allá de la virtualidad, tiene que ver con estas rondas de compartir más que bolilla 1, tema 2, o sea, esta ronda de conversación como uno conversaría entre amigos o como dentro de tu familia te transmitirían el conocimiento, no en una escuela. O sea, esto forma parte de lo conversado un tanto con Isabelino, no solamente por una cuestión de didáctica y de entretenimiento en esta nueva herramienta virtual que estamos tratando de conocer entre todos, sino como no diría una modalidad antisistema, sino la modalidad del sistema de transmisión de conocimiento. Tu abuelo o tu familia, cuando te educaba, no te sentaba con determinadas estructuras. Y bueno, en las comunidades también la forma de conocimiento trata de ser a través de este compartir, a través de estas modalidades diarias de intercambio de conocimiento. Así que, bueno, nada, me parece interesantísimas las reflexiones y yo creo que es muy productivo de que gente relacionada a la educación se haga estas preguntas, estas evaluaciones, tenga esta apertura como para poder interpelarse, de ver cómo podemos madurar nuevas formas de transmisión de conocimiento.
Hay preguntas en el chat, Isabelino, yo vi algunas, por ahí más que nada comentarios, algunas cosas compartidas por el doctor Siler Camacho. Si no, seguimos con el micrófono abierto para la gente que tenga ganas de seguir opinando. Voy mirando, Carlos, por aquí, mientras a la par que no solo es aplicable a la pedagogía, evidentemente la pedagogía de este buen vivir nos tiene que permitir en la economía, que lo vamos a hablar en un momento dado, en la economía guaraní, ¿no? En la salud, en esa higiene de la moral que tiene el concepto del mundo guaraní, de cómo saber sobrevivir ante los espectáculos de la vida, y también tener otros elementos de la pacificación, como Mario creo que es lo que está buscando en el fondo, porque no hay conflictos, lo que hay es situaciones emergentes que se resuelven y es la pacificación. Guacurarí buscó de alguna manera esto, no, en ningún momento buscó la guerra, ¿verdad? O sea, nosotros hoy lo analizamos aquí, el libro que se llama Guarini Japete Cocue, que es lo que te voy a pasar y le paso a la sala, justamente tiene que ver, Guaraní es guerra, lo que pasó en la guerra, pero cómo los guaraní fueron a defender, más allá que guerra, es cómo devolverle el sentido guaraní a la cosa. Eso es lo que es interesante, nada más. Y por ahí va un poco. Y fundamentalmente aplicable, insisto, con todas las ciencias. Cuando uno va al médico, decía un médico aquí, un doctor en medicina, dice, ¿por qué todo el mundo, había dos médicos nomás? Y con uno todo el mundo quería consultar. Y le pregunta a la gente, ¿y por qué contigo? Un cura aquí, amigo, también va y le dice, ¿por qué con todo el mundo? La otra es más joven, vos sos ya viejo, no sabes nada ya para cargarlo. Y sale una señora que escucha la conversación y dice, porque él tiene las palabras que sabe cómo curarme. Es decir, siempre esa relación de humanidad y la educación guaraní, esto nos permite de encontrarnos. Muchas veces es simple, es puro congeniamiento de energía, de saber comunicarnos y nos curamos, ¿verdad? Eso que dice Carlos, parece que es tensional. A mí me tensiona esto de estar hablando con ustedes, pero saber que a la vez estoy hablando con un ordenador, pero sé que están ustedes detrás. O sea, a mí me tensiona esto, ¿verdad? No poder, no sé si ustedes se dan cuenta que gesticulo, muevo todo lo que hay, porque necesito ese contacto, ¿verdad? De estar de acercarme al otro. Me preocupa eso, ¿verdad? Parece que no les digo todo, porque no me ven cuerpo completo haciendo todo esto. Bueno, es parte de mi ser guaraní, ¿verdad? De que hablar no es solo exponerla, sino es esta vida misma, ¿no? Y bueno, y cuando yo me río cuando dice, yo ya no soy guaraní, dice, yo ya tengo mi padre, mi abuelo, no sé qué, y veo que está gesticulando, habla, que soy guaraní, nada que ver. Pero bueno, dejémosle que quiera ser europeo, que será feliz igual, ¿verdad? Pero en fin, esto. Preguntas aquí, Carlos, a ver, miro. Carlos, Juan Antonio nos está diciendo, evidentemente, esa mezcla que hubo, esa cualidad, me imagino que se habla ahí de las misiones, de la música, el canto, la danza, armoniales, que de alguna manera tienen carácter religioso y que se mezcló con la cultura católica, cristiana, jesuítica, porque tienen su plus los jesuíticos, ¿verdad, Juan Antonio? En eso coincidimos plenamente de que de alguna manera no hubo separación, ¿sí? Pero que de alguna manera, y justo lo introduzco en mi material que estoy escribiendo, la gente que conoce la geografía de aquí cerca de la casa de Carlos Vaquero, ahí en Cuatía, Curuzú, Cuatía, en la zona de la Argentina, y la zona donde confluyen los ríos Paraná y Paraguay, hay un espectáculo interesantísimo, porque por un largo trayecto se puede notar en el mismo canal que va el río Paraguay y va el río Paraná. Es increíble. La tesis lo introduzco con esta imagen, porque yo estoy convencido de que a lo largo de los años la cultura guaraní logró esta misma imagen, correr paralelo y en algún momento dado
hay como esa pacificación y se mezclan, pero para decirnos que ahí nomás antes siguen corriendo juntos. En ningún momento se logró tocar lo uno ni lo otro. Y el respeto que tiene el mundo guaraní también, que lo demostró, porque nosotros no vemos ninguna atrocidad ni ninguna reacción posterior del pueblo guaraní contra la colonia, por ejemplo. No hay ningún. Yo recuerdo que un abogado quería hacer le quería convencer a unos caciques hacia el año 2003, 2004, no recuerdo también la fecha, pero por ahí, quería convencerle a hacer una demanda contra la corona española para pedir la dignificación del pueblo guaraní. 2 o 3 dijeron, vamos a pensarlo, el resto ni lo pensó. Es decir, no hay esa, quizá nosotros veamos, y sí, fue matrocinio, fue tratar, y ellos también lo entienden, pero es para recordarlo, no es para crear ese resquemor, no hay esa confrontación en el mundo guaraní, ellos no buscan esa. Sí, yo siento mucho y lo siento en el alma y me molesta, insisto, que me digan Yuruá, por ejemplo, ¿verdad? Porque yo no quiero ser Yuruá, no quiero que me digan, porque esa desconfianza no quiero que tengan. Y a lo mejor la primera impresión es esa, ¿verdad? Aunque, bueno, nada, no sé qué más por ahí en el chat, Carlos. Está Viviana Romero con el micrófono abierto, no sé si necesitas hacer alguna consulta, algún aporte, sí, Viviana. Hace rato la tenía la mano alzada, Viviana, ¿cierto? La señora Viviana, ¿está por ahí? Después, no, cerró el micrófono. Cerró, bueno. ¿Hay alguna consulta más por ahí, Carlos? No veo nadie más, no veo nadie más. Los aportes de Siler Camacho ahí en el chat que nos va dando literatura, todo esto, comparando también con el mundo azteca, inca, va haciendo el hincapié a todos estos paralelismos, que es muy bueno porque en cierta medida hay como una línea, un hilo conductor entre todo esto que estamos hablando, entonces nos da la fe de que este mundo indígena tiene también una relación estrecha a lo largo de la ancha de América que bueno, nos permite como recurrir a quizá otros nombres, otras maneras, pero en el fondo hay una misma respuesta que siempre es la naturaleza y que de alguna manera esa educación responde al buen vivir, al bienestar de los demás y a la sabiduría que el mundo nos ofrece. Por eso, y cierro con esto, Carlos, en esta mañana diciendo que la palabra sabiduría en el contexto guaraní es tan interesante porque nosotros inteligencia en guaraní no hay. Así como qué inteligente, qué bruto, Carlos Vaquero, no hay. Lo que hay es sabiduría, es Ara-Ndú, el que sabe sentir el mundo, el cielo, el que sabe estar en consonancia y tener respuesta desde la naturaleza. Eso es lo que hay en guaraní, la sabiduría que le prodiga la misma naturaleza y que lo fue aprendiendo a lo largo de la vida y que pone en favor de los demás. Nada más. A modo de cierre, algo que repetimos siempre y que es uno de los fundamentos de nuestra convocatoria, es que puedan ver la necesidad de entender estas cosas para comprender el guaraní, para comprender la esencia del guaraní, para entender de que por qué no se puede hablar del idioma guaraní sin entender algunas cosas primero, para poder entender desde lo histórico los procesos evolutivos y de adaptación desde los primeros tiempos hasta la post-misiones jesuíticas, sin entender la esencia guaraní. De esto se trata nuestro material, de esto se trata nuestro aporte, y esperamos que lo entiendan en ese contexto. Si no hay más preguntas por el día de hoy, nos vamos a estar viendo el día de mañana, así que los esperamos gustosamente.